¿Qué harías si de un día para otro toda tu familia muere? El único sobreviviente eres tú, pero resulta que, según un vidente, tú estás destinado para ser un héroe. Bueno, esta historia comienza muchos años atrás, donde la batalla y la muerte eran el honor de un guerrero durante la era turbulenta a la que perteneció. Enseguida, se nos muestra que en el año 1333 hay un joven amo llamado Tokiyuki al cual lo quieren atrapar para llevarlo a sus clases de arco. Pero él es muy bueno escabulléndose por cualquier lado, dándoles así muchos problemas a los pobres sirvientes que estaban armando un alboroto para poder atraparlo. Esto hace que una reunión que se estaba llevando a cabo haya sido interrumpida. Sin embargo, Tokiyuki es atrapado por el general Takauji Achikaga, que le dice al niño que es muy bueno jugando a las escondidas y le informa que partirá hacia Kyo para subyugar la revuelta que quedó del antiguo emperador Go-Daigo, por lo que desea que su futuro señor, o sea, Tokiyuki, aprecie su lealtad. El joven amo le dice que tenga éxito y por el bien de Kamakura y los guerreros. Rápidamente, el general se va y llega Kyoko, que le dice que no se acobarde frente al general, pues como heredero del shogunato un día será él quien le dé órdenes, además de ser su futuro esposo. En esto, el joven amo ve que los sirvientes lo siguen buscando, por lo que más rápido que la velocidad de la luz huye de ellos. Se nos revela, por medio del padre de Kyoko, que aunque él sea experto en esconderse, algún día terminará siendo una marioneta como su padre Takatoki, el shogun. Aquí aprovecho para explicarles que el shogun era un líder militar que gobernaba el país por medio del sistema feudal. Ellos eran algo así como un gobernador de una cierta zona. Siguiendo con la historia, Kyoko no le ve ningún problema con que Tokiyuki sea una marioneta, pues de todas maneras él tendrá la vida resuelta. Además, aunque él se la pase huyendo, tiene un buen corazón, por lo que es el marido perfecto para una muchacha distinguida como ella. Por su parte, los sirvientes no encuentran al joven y recuerdan la vez cuando él pasó 2 días dentro de un baúl de equipo, por lo que con esto en mente miran dentro del baúl, pero desafortunadamente no hay nada. Se van diciendo que aunque él sea el heredero del shogunato, es un mal ejemplo para el resto porque es un vago y un cobarde. Todo esto lo estaba escuchando Tokiyuki que estaba en el techo, y cuando él baja de Aali llega su medio hermano y le dice que ya debería asumir el lugar de su padre, pues él ya está muy enfermo y no quiere trabajar. Sin embargo, Tokiyuki no quiere hacerlo. Piensa que ese lugar es de su medio hermano porque es el mayor. Sin embargo, él le dice que no hay manera porque empezaría una guerra al ser el hijo de una concubina. Enseguida, los sirvientes encontraron a Tokiyuki. Entonces, él dejó su perrito a cargo de su medio hermano y, como todo un samurái, saltó de un techo a otro y así se fue escabullendo por todo el lugar hasta llegar y subirse a un árbol donde puede ver toda la ciudad. Tokiyuki adora a Kamakura y ver a la gente sonriendo en paz, por lo que no necesita poder ni gloria, solo le basta con vivir ahí en paz. Es por esto que a él no le importa que le digan que es un vago y un cobarde. Al fin y al cabo, una marioneta como él no necesita inteligencia ni fuerza. Enseguida llega una chica que le dice que él no es ni vago ni cobarde, sino que esos son solo fragmentos del monstruo que hay en su interior. O al menos eso es lo que dice su padre, quien está detrás de él. Esto asusta al muchacho porque no sabe quién es él. Este hombre se presenta de una manera extravagante como Yorichige Suba, sacerdote de Shinano. El niño, todo asustado, le pregunta a qué hora subió al árbol y él le dice que ya estaba ahí desde antes porque vio que él treparía ese árbol en el futuro. También nos enteramos de que Yorichige nació consagrado y domina una plegaria capaz de proteger a Kamakura del enemigo, por lo que vino a informarle a su padre que ya lo ha completado. La niña se llama Chizuku y es su ayudante porque es experta en artes secretas y administración. Al prota todo esto se le hace muy sospechoso. Entonces, ella le explica al prota que su padre ve el futuro con su poder consagrado. Yorichige comienza a ver el futuro de Tokiyuki, pero comienza a dudar en si la situación que ve es buena o mala, pues cada quien ve las cosas a su manera. El joven amo le reclama porque eso no significa nada. Entonces, él le explica que solo puede ver fragmentos, porque además si él supiera, no tendría gracia. Pero aún así le dice que pudo ver algo y eso es que en 2 años cuando tenga 10, él se convertirá en un héroe que agita el mundo entero y liderará una guerra. Algunos lo odiarán, otros lo venerarán, pero podrá cambiar el futuro de ese país. Sin embargo, el prota se escapa y Shizuko le dice al sacerdote que no debió haber dicho eso.
Por su parte, Tokiyuki estaba aliviado porque no recibe tanto dinero como para malgastarlo con estafadores como él. Sin embargo, recuerda que cuando le dijo que él se convertiría en héroe su mirada era seria. Todo esto que le pasó con el adivino se lo contó a su medio hermano, y este le dice que cree que lo que él intentó decir es que si se cumplen ciertas condiciones, sí podrá ser un héroe. O al menos eso es lo que él cree. Pero todo da un giro dramático cuando ellos ven rodar una cabeza y nos enteramos que Ashikaga los traicionó, pues se había estado comunicando con el emperador Godaigo y han eliminado a todo el ejército del shogunato de Kyo. Gracias a su reputación, está reuniendo guerreros fácilmente y dicen que el ejército de Nita está creciendo y designó a su hijo Senjo como general, por lo que ahora su ejército se dirige hacia Kamakura. Así fue como el traidor arrasó con absolutamente todo, y vemos que Takauchi está como loco porque se pregunta quién es el que lo está incitando a tomar el mundo entero. Sin embargo, nos enteramos de que la condición para que el prota pudiera llegar a ser héroe era que él lo perdiera todo. Tokiyuki estaba viendo toda esta masacre y allí también estaba Yorichige, que le dijo al pequeño que él estaba allí porque el padre del prota, en sus últimos momentos, le ordenó que ayudara a huir a Tokiyuki, por lo que ahora él le dará refugio en sus tierras de Suba. El prota no entiende todo lo que está pasando. Entonces, él explica que contempló ese posible futuro en su visión sagrada, por lo que estaba preparado por si eso ocurría y tiene un carro escondido en la montaña con algunos sirvientes. Sin embargo, Tokiyuki estaba devastado y le dijo que no quería ir y lo único que deseaba era morir junto a su padre y a su hermano. Yorichige le dijo que no podía porque él era la única esperanza para el futuro de Japón. Entonces, sacó al prota del medio del caos y cuando ellos se alejaron un poco de la ciudad, pudieron ver cómo los soldados traidores no dejaron títere con cabeza. El prota empieza a pensar en todos los momentos que pasó con Takauchi, por lo que se pregunta si todo eso fue mentira. Entonces, Yorichige le sugiere vengarse, pero el prota cree que no puede confiar en un sacerdote fraudulento. Además de que no puede vengarse y lo único que puede hacer es ver todo el desastre y la calamidad que los traidores causaron. Porque además es una deshonra que los perdedores no mueran y al final a los que terminan llamando héroes son las personas como Takauchi, por lo que le pide al sacerdote que lo deje morir. Entonces él, sin dudar, le concede su deseo al joven amo y lo empuja por la montaña, haciéndolo caer frente al ejército traidor que no dudaron en atacarlo. Pero él esquivaba todos los golpes, haciendo que su héroe interior resplandeciera, pues al fin y al cabo, cuando se está en lo más hondo del foso de la desesperación, al punto de estar al borde de la muerte, es cuando las personas se hacen más fuertes. Enseguida, el prota vuelve con el sacerdote y este le dice que fue el héroe en su interior que lo hizo sobrevivir. Pues, sobrevivir, huir y esconderse es una de las piezas que forman a un héroe. Mientras esto pasaba, el ejército seguía atacando con una lluvia de flechas. Sin embargo, el sacerdote tranquilamente se alejaba mientras le decía al prota que Takauchi mató al señor para quedarse con el país, pero que él, estando vivo, es un problema porque el sucesor del shogunato al que debería matar es el mayor experto en sobrevivir. Así, mientras Takauchi se vuelve un héroe matando, él se volverá un héroe viviendo. Naturalmente, Tokiyuki no ganará simplemente huyendo. Debe reunir aliados, fuerza y sabiduría, y Yorichige se encargará de prepararlo para que él pueda vencer. Así es como comienza el juego de persecución que pone en la cuerda floja a un país entero. Por otro lado, el medio hermano del prota, Kunitoki, es encontrado por su tío Munechigo Godain y le informa que Tokiyuki, el prota, huyó del pueblo con Yorichige, por lo que ellos también deberían marcharse antes del amanecer. Enseguida, ven que hay unos soldados enemigos cerca, por lo que Kunitoki se preocupa, pero su tío le dice que los guerreros de clase baja no deberían conocerlos, por lo que va a ir a ahuyentarlos. Kunitoki le advirtió que eso era peligroso, sin embargo, Munechigo le dice que Takatoki, su padre, le encomendó su vida, por lo que lo va a proteger hasta la muerte. Por encima de todo, él es el hijo de su querida hermana, por lo que si él no tiene éxito, él tiene que huir. Por otro lado, Tokiyuki estaba teniendo una horrible pesadilla con lo de la guerra. Entonces llega Yorichige intentando despertarlo, diciéndole que luce adorable cuando duerme, tanto que se lo podría comer, pero Chizuko le dice a su padre que lo que pasa es que Tokiyuki está teniendo una pesadilla. Enseguida, Yorichige se le ocurre la idea de darle un besito en la mejilla al prota, pero cuando lo iba a hacer, este despierta y escapa más rápido que la luz, preguntándole qué iba a hacer. Yorichige le explica que en el futuro van a hacer bromas así para despertar a la gente. Sin embargo, a Tokiyuki le da igual,
pues no es momento para juegos. Además, él dijo que iban a refugiarse, pero ya llevan días ocultándose en Kamakura. Yorichige explica que hay más soldados en las salidas de lo que se esperaba, es por eso que habrá que esperar a que relajen la vigilancia. Enseguida, Tokiyuki reconoce que todas las banderas que vio son de guerreros que juraron lealtad al shogunato, pero ahora los traicionaron y asolaron Kamakura, guiados por Takauchi el traidor, que bajo aquella sonrisa tan benévola que le mostraba a todo el mundo, estaba tramando un complot para derrocarlos. Shizuko le dice al prota que no se preocupe, pues con esas ropas creerán que ellos son de un templo que se quemó. El prota le comenta a Yorichige que, aunque le dijo que se vengara con su habilidad para huir y que recuperara el país en un juego de persecución, los guerreros luchan mirando al frente y nunca ha habido una conquista mediante un juego. Es por eso que le pregunta si él en realidad cree que puede tomar el país y vengarse. Yorichige le dice que por supuesto que sí, pues los dioses habitan en sus ojos y ellos lo habían convertido en un héroe. Así que él tiene que tener un poco de paciencia y, por ahora, esperar jugando a los juegos de mesa. Él rápidamente manda a Shizuko a que saque unos juegos, pero el prota se escapa, pues piensa que no puede confiar en Yorichige y la chica, por lo que encontrará solo a los sobrevivientes del shogunato. Cuando él llega allí no ve más que cenizas. Enseguida, oye que dos hombres se acercan hablando sobre la ejecución de Kunitoki, que lo mataron con un corte limpio. El prota pierde el control de sí mismo, pues del que hablaban es su hermano, y les dice a los hombres que eso es mentira, pues su hermano no podría haber muerto aquí. Los hombres comienzan a sospechar y le preguntan al prota qué familia es, pero en esto llega Yorichige a salvarlo, diciéndole a los hombres que el prota es un paje de su santuario y, como los joyos los trataban muy bien, se alteró al oír el nombre del señor Kunitoki. El prota les pregunta qué le pasó al niño, y ellos le cuentan que dicen que estaba con Munechigo, su tío, y este hizo que Kunitoki se escondiera y luego reveló su paradero a unos Nita enemigos, por lo que, pese a beneficiarse de la posición de su sobrino, el desgraciado del tío vendió al hijo de 9 años de su señor. El nombre de Munechigo Godain quedaría en la historia como un guerrero desalmado, y como Kunitoki era un joyo, le cortaron la cabeza. El prota no pudo aguantar el impacto de oír esta historia, lo que le hizo vomitar y traumarse con la traición. Pues los traicionó a Chikaga, lo traicionaron todos sus vasallos y hasta un tío lo traicionó. Esto lleva al prota a concluir que no puede confiar en nadie, y mientras recuerda a todos los que lo rodeaban, Yorichige lo saca de sus pensamientos, asustándolo y preguntándole si con un poco de su luz sagrada lo puede calmar. Pero a Tokiyuki no le gusta que él comience a brillar de la nada. El sacerdote le dice al prota que él puede ver a Munechigo tomando asiento, pues recordemos que el poder sagrado del sacerdote recoge fragmentos del futuro. Enseguida, Tokiyuki le pregunta al sacerdote que en ese momento dónde está su tío, y este le dice que si tanto quiere saber, vayan a verlo, pues le mostrará lo que significa ganar el juego de persecución. Así, él podrá vengar a su hermano y dar el primer paso para conquistar el país. Por otro lado, vemos que el líder de los traidores echó al desgraciado del tío, y este está en medio de la calle renegando por esto, diciendo que era todo un logro haber entregado un joyo, pero piensa que tal vez porque él era el hijo de una concubina, la cabeza de él no tenía ningún valor. Entonces sabe que, para que él pueda avanzar en el tablero de su vida, necesita que los dados le den a Tokiyuki, pues si atrapa y entrega al heredero legítimo, no les quedará más remedio que fijarse en él. Por su lado, el prota y Yorichige estaban observando al tío de lejos, y el sacerdote comentaba que ese hombre es tan salvaje que hasta sus aliados lo desprecian, por eso lo ha perdido todo. Sin embargo, los brutos y avariciosos como él se convierten en demonios persistentes, por lo que la primera clave para ganar es conocer al oponente. El sacerdote le dice al prota que volvieran al escondite, pues le enseñaría la segunda clave para vencer. Además, los enemigos deben estar por llegar. El prota le comenta al sacerdote que él nunca ha practicado en serio nada relacionado con el combate, pero Yorichige le dijo que no se preocupara, pues le presentaría a ciertas personas que se convertirán en sus extremidades y seguro que serán de gran ayuda en el campo de batalla. Cambiando de escena, vemos que Shizuko y otros dos niños estaban jugando un juego de mesa, y Tokiyuki dice que ellos no parecen que le vayan a ser de mucha ayuda. Más tarde, los niños se presentan formalmente ante Tokiyuki. El chico se llama Kojiro Nezu y la niña Ayako Mochizuki. Cuentan que ellos son niños de familias que sirven a los Uba, y si sirven a los Uba, también sirven a los Oyo, que están por encima de ellos. Ambos tienen la misma edad del prota, es decir, 8 años, y son especialistas en artes marciales, por lo que ahora Tokiyuki puede contar con ellos para llevar a cabo su venganza. Más tarde, Shizuko le pregunta a los chicos qué piensan del prota, y Ayako le dice que es adorable, tanto que se lo guardaría en su manga. Nezu añade que está claro que él no es fuerte y que Yorichige es muy raro, pues les pide que sirvan a un señor sin familia. Sin embargo, Ayako no ve problema,
pues si Tokiyuki es débil, ellos pueden protegerlo. En la noche, Yorichige le propuso que deberían acabar con el monstruo que lo perseguía. Luego de eso, le entregó una espada. Por otro lado, Shizuko estaba vigilando y se dio cuenta de que el tío ya venía. En efecto, este loco llegó y encontró al prota en medio del bosque. Tokiyuki se hizo el inocente, saludando a su tío como si nada y fingiendo llorar. Entonces, el desgraciado del tío fingió estar aliviado por encontrar a Tokiyuki, diciendo que se alegraba de verlo a salvo. Además, le dijo que no se preocupara, pues ahora él está ahí. Sin embargo, el prota le pregunta a su tío por qué vendió a su hermano, y enseguida salen Nezu y Ayako atacando al desgraciado del tío. Por increíble que parezca, él se defendió con su espada y de inmediato supo todo el plan de Tokiyuki para vengarse junto con sus amigos, por lo que lo felicitó, diciéndole que actuó perfecto fingiendo no sospechar de él. Pero le contó al prota que a él no solo lo encomendaron a proteger a Kunitoki porque fuera su tío y un vasallo principal, sino porque en realidad podía protegerlo. Y cortando un árbol de un espadazo, le demostró que era increíblemente fuerte. Por otro lado, el sacerdote y Shizuko estaban viendo esto, pensando que ahora la suerte está echada y la partida con las vidas de todos en juego está por comenzar. El tío de un solo golpe manda a volar a Tokiyuki, pero este intenta defenderse. Sin embargo, él no está a la altura del tío. Entonces Ayako también se interpone en su camino. Ninguno de ellos podía hacerle frente, pues el tío tiene mucha fuerza y no se descuida en ningún momento. Por su lado, el prota pensaba en qué hacer, pues es un adulto contra niños y ellos no podrían ganar sin el factor sorpresa. Enseguida, el tío manda a volar a los niños, diciendo que su pronta adaptabilidad es su punto fuerte, por lo que es capaz de vender hasta al hijo de su señor para sobrevivir. Él piensa que, como Ashikaga destruyó el shogunato y trajo consigo un periodo turbulento, el tablero dio un giro por completo. Y como él sabe que solo sobreviven los que se adaptan al instante, decidió ponerse del lado de los traidores y atrapar a Tokiyuki, pues él ya no es más que un vestigio que quedó atrás. Enseguida, cuando Monechigo le iba a dar el golpe final al prota, este se quita y el sacerdote les ordena a Ayako y a Kojiro que retrocedan y que miren bien a su joven señor y juzguen por sí mismos quién se adapta mejor a estos tiempos turbulentos. Enseguida, ellos ven que el prota esquiva cada uno de los movimientos veloces del tío y Kojiro no puede creer lo que sus ojos ven. Además, parece que el prota disfruta estar todo el tiempo esquivando los ataques. Ayako observa que alguien normal no aprende a moverse así entrenando, sino que eso es algo innato de Tokiyuki. El sacerdote explica que el prota no es ningún cobarde, sino que simplemente le encanta huir, y aunque un error sería una herida fatal, él es un monstruo que disfruta esa tensión. Pues cuando él lo vio en Kamakura en tiempos de paz, era amigable, humilde, bondadoso y atento, odiaba los conflictos y tenía el defecto de saltarse las prácticas. Era un niño como cualquiera, pero en la guerra juega a escapar de rivales temerarios y se vuelve un monstruo entusiasmado. El sacerdote les pregunta a los tres niños si no les parece divertido servir a un señor así, a lo que Kojiro le dice que él nunca había oído de un general que alarde de huir, pero es divertido, cosa en la que Ayako y Shizuko están de acuerdo. Enseguida, el sacerdote envía a los niños y les dice que no tienen que protegerlo, simplemente pueden confiar en su habilidad para escapar. Pero por otro lado, él es súper malo atacando, por lo que ellos deberían darle el momento perfecto para hacerlo. Enseguida, el tío piensa en la posibilidad de que Tokiyuki se pase la vida huyendo y persiguiéndolo al mismo tiempo, lo que lo aterroriza. Pero en esto, los chicos lo atacan por la espalda, haciendo que él pierda su espada. Sin embargo, este rápidamente la recupera, pero vemos que ellos tienen el objetivo no de proteger a Tokiyuki, sino de entregarle al enemigo en bandeja de plata mientras huye. Enseguida llega el momento del prota, donde piensa en su hermano, en su padre y en la gente de Kamakura, diciéndoles que esa cabeza no será suficiente, pero como mínimo, ese será su regalo para su viaje al más allá. Enseguida, vemos que el tío cae decapitado por un corte limpio del prota. Él recuerda el día en que su hermano estaban jugando a la pelota y este lo animó diciéndole que creía que en realidad si él se esforzaba, conseguiría ser un héroe como los otros decían. En ese entonces, el prota le dijo que sonaba como el sacerdote fraudulento, cosa que alegró a Kunitoki, por lo que el prota le aclaró que no era un cumplido. Volviendo al presente, Yorichige le pregunta al prota qué le parece su primera victoria. Él le dice que solo estaba huyendo y, de repente, tuvo el cuello del tío en bandeja de plata. Enseguida les agradece a sus vasallos, y el sacerdote le recuerda que para ganar la guerra escapando hay ciertas condiciones, como por ejemplo que él sea un general digno de ser priorizado por el enemigo y que tenga vasallos de confianza que sean sus espadas. Para cumplir estas condiciones, Tokiyuki no puede olvidar su orgullo como hijo de los Hoyo y debe ser una persona honesta y fascinante. Así,
él algún día podrá vencer a cualquiera que lo persiga. Entonces el prota jura, mirando hacia la luna, que regresará y vencerá a Chikaga, el origen de todos los males. Él tira su espada después de hacer su promesa, pero el sacerdote le comenta que hace unos minutos vio en el futuro que lanzar esa espada desde ahí no terminaría nada bien. Y efectivamente parece un perro con la espada clavada, por lo que el prota se fue huyendo hasta la otra montaña en menos de un segundo. Aquí se nos cuenta que Tokiyuki logra huir de las ruinas de Kamakura, cargando con un destino descomunal para un cuerpo tan pequeño. A todo el país se crearía en unas nuevas tierras, pero a él no le va muy bien, y todo es debido a la presencia de las sacerdotisas, pues ellas lo asfixian. Yorichige le explica que él fue el que les ordenó, con un desayuno y calor humano, ayudar a sanar su corazón. Debido a la trampa en la que él está atorado, el sacerdote ya había visto que en el futuro él huía por ahí. Como ese es un lugar sagrado, el sacerdote sabrá exactamente dónde está el prota, aunque huya, pues ese es el santuario Suba. Después de eso, Yorichige quiso que Tokiyuki estudiara y entrenara porque el mayor símbolo del shogunato de Kamakura no puede perder el tiempo. Pero ya sabemos que al prota no le gusta estudiar, por lo que se fue y se cayó en otro hueco, otra trampa de Yorichige. Hecho, por lo que él se le burló al prota. Rápidamente, Shizuku le alcanza una escalera y le dice a Tokiyuki que su padre siempre es así, avanza a su ritmo sin considerar a nadie más. Además de que es excéntrico y dice cosas sin sentido, pero que no se preocupe, pues él no tiene malas intenciones. Mientras el prota sale del agujero, pensaba que agradecía a Yorichige que lo salvara, pero no sabe si él tenía un plan realista para el futuro. Además de que ese tiempo en el que está es muy pequeño, por lo que tiene dudas de si el sacerdote tiene el poder suficiente para ayudarlo a vencer a Ashikaga y recuperar Kamakura. Así huyó, y varios días después, Tokiyuki seguía intentando huir, por lo que Kohiru comentó que debieron mimar tanto al joven señor que se acostumbró a huir de todo. Pero el sacerdote le dice que eso no es así, puesto que Tokiyuki es un señor responsable. Lo que pasó es que lo criaron para convertirlo en una marioneta, así que no tenía ningún gran objetivo en la vida y por eso nunca comprendió la importancia de aprender. Por lo que, si hay alguien deficiente, ese es él, pues aún no le ha demostrado al prota que tiene el poder suficiente para ayudarlo a cumplir su objetivo. Por otro lado, Tokiyuki estaba huyendo en un día de lluvia, pues no tiene sentido que estudie el arte de la guerra, pues aunque aprenda algo, no le servirá de nada. Enseguida aparece el sacerdote delante de él. Entonces el prota aprovecha y le dice que se rinda, pues puede cumplir sus expectativas sin necesidad de estudiar, pues al fin y al cabo solo tienes que huir por el campo de batalla. Yorichige le jura ante Dios que nunca perderá porque él es un auténtico dios, y como la lluvia le impide ver lo que él quería enseñarle, para que deje de llover, hace un baile todo raro que hace que las gotas de lluvia se detengan y pare de llover. Luego de eso, que un montón de hombres que ya tenía reunidos animaran a Tokiyuki como si fueran un verdadero ejército. Estos eran la facción de Washington y la forman guerreros que veneran a Suba Myojin, por lo que ellos están fuertemente unidos bajo el mando de Yorichige por la fe. El sacerdote le explica al prota que tiene a un dios de su parte y que su voz divina reunirá 10.000 jinetes y Tokiyuki se vuelve un héroe digno. La alianza de un héroe y un dios para que se multipliquen sus aliados. Entonces el prota decide volver al santuario a estudiar. Yorichige obviamente se pone muy contento por eso y lo abraza. Tokiyuki piensa que confiará en él, pues seguro lo convertirá en un héroe como predijo. A todos los hombres les dice que pueden irse a casa, pues esto solo fue una actuación para animar al prota. Enseguida Tokiyuki le reclama. El sacerdote le explica que los hombres no siempre pueden ser tan apasionados, por lo que ahora deberían regresar y decidir el tema de estudio. El prota quería huir, pero el sacerdote le recordó que los guerreros no se retractan. Así fue como Yorichige se volvió el mayor simpatizante de Tokiyuki y ejerció una gran influencia sobre él en poco tiempo. Días después, cuando el prota ya estaba más acostumbrado a la vida en Suba, el sacerdote le dijo que llegó la hora de ganarse a los aliados reuniendo sus propios vasallos. Él le explicó al prota que tiene que encontrar guerreros prominentes y forjar una relación con la que ellos den su vida por él. Es más, se podría decir que la fuerza de los vasallos es la fuerza del señor, y como trágicamente Tokiyuki perdió a toda su familia cercana, él tendrá que forjar nuevas relaciones. Enseguida el sacerdote vuelve a presentar a los chicos. Kohiru como el mejor espadachín de su generación, seguramente será un gran comandante. Ayako tiene una fuerza inimitable y versada en las artes, por lo que será un asistente excelente, y Shizuku es atenta y conoce numerosas técnicas secretas, por lo que puede administrar el lugar entero. Además, como los tres tienen la misma edad del prota, debería empezar entablando una amistad con ellos y aprender a usarlos. Yorichige afirma que si ellos se crían juntos como si fueran una familia, en el futuro se volverán vasallos leales y unidos. Además,
En el futuro el prota no debería dudar en multiplicar sus vasallos. Kojiro le dijo a Tokiyuki que les enviara a hacer cualquier cosa, por lo que él propuso jugar, pero Kojiro se negó porque cuando él huye corre hasta el horizonte. Entonces él sugirió ir a la casa de algún guerrero traidor y dejarle caca de regalo, pero Tokiyuki lo rechazó. Ayako propuso hacer flexiones hasta que alguno muera, pero tampoco, y Shizuku propuso llenar un hormiguero de canicas, y el prota tampoco aceptó. Entonces Ayako dijo que podían salir a cazar, es divertido y sirve para entrenar. El prota preguntó si la gente del santuario podía cazar. Entonces Shizuku dijo que no se preocupara, pues Uba también es el dios de la caza, por lo que a diferencia de otros santuarios, ellos cazan y comen mucho. Por otro lado, un sacerdote le informó a Yorichige que Tokiyuki y los otros salieron a cazar, pero le dijo que no se preocupara porque lo había visto. Así como también las pruebas que les esperan. Enseguida vemos que Chizuko espantó a un conejo para que Tokiyuki le disparara una flecha, pero esta no le acertó, por lo que Kojiro le dijo que para hacer él estuvo cerca. Entonces él cortó algunas ramas para dejarle el camino libre para que Ayako tirara una roca al conejo y poderlo matar, pero este alcanzó a huir. Tokiyuki, al ver esto, comentó que Ayako es un monstruo, cosa que Kojiro le confirma, pues la ha visto convertir a varios conejos en niebla roja. Enseguida ellos ven que una bestia se comió al conejo, y Shizuku comenta que corrían rumores en un estado vecino sobre un buey gigante que devora humanos. El prota recuerda que el sacerdote decía que para que él pudiera cumplir su venganza debería acabar con un hombre que controla a bestias peores, por lo que debería unirse con sus aliados y cazar lo que tiene al frente. Enseguida, el buey los fue a atacar, pero ellos alcanzaron a esquivar el ataque. Entonces Kojiro le acertó una flecha, pero ni le pudo atravesar la carne. Esto hizo que los chicos decidieran huir, y Kojiro dijo que él y Ayako no podían con el buey, por lo que tenían que primero sacar a Tokiyuki de ahí. Pero Shizuku apareció encima de un árbol diciendo que pueden vencerlo, pues ellos dos no están solos, también tienen a Tokiyuki. Enseguida ella les explica que el plan es que Tokiyuki esquive los ataques del buey y traiga a la bestia hasta un alerce cercano. Mientras tanto, Kojiro y Ayako se adelantarán y ellos dos ya saben el resto. Rápidamente, estos se fueron dejando todo el plan en manos de Tokiyuki. Y mientras está esquivando al buey, piensa que todo eso es una locura, pues esa clase de plan no es de la que debería encargarse el señor. Sin embargo, aunque eso dice, no deja de esquivar al buey, demostrando que el prota está en buena forma y se le da muy bien huir. Entonces Ayako se posiciona un poco mejor sobre la piedra que hay debajo del árbol y le da la señal al prota de que ahora puede dejar de llamar la atención del buey. Enseguida Kojiro le habla al buey diciéndole que se arrepentirá de haber atacado a su señor. El animal los ataca, pero estos se quitan del medio mientras Shizuku piensa que ni siquiera caer del precipicio mataría a ese buey y se disculpa porque al final lo esperaba la hoja de Dios, muriendo así el animal. Más tarde, los cuatro van a las aguas termales y el prota recuerda que sus vasallos son asombrosos, pues lo vencieron enseguida de un golpe porque, al ver el efecto de la flecha, se adaptaron a la situación. No se acobardaron frente a un monstruo desconocido. Shizuku comentó que ese animal debió ser un sobreviviente de tiempos antiguos y no tenía familia para dejar de defenderse, por lo que de haber contado con su ayuda, el animal no habría tomado un camino tan malvado. Volviendo a las aguas termales, Ayako comenta que si ellos se llaman la facción de Tokiyuki, todos lo reconocerán, por lo que deben utilizar otro nombre. Es así como ellos dan varios nombres horribles que al prota no le gustan. Y mientras esto pasaba, él pensaba que cuando lo había perdido todo, sus vasallos intentaron animarlo como amigo sin dejar de tratarlo como a un señor. Enseguida Ayako propone de nombre para el grupo Choyato, que significa oye como un experto, el joven señor de la facción. Este nombre sí le gusta al prota y lo acepta como nombre de grupo, mientras piensa que no merece unos vasallos tan buenos. Más tarde, ellos volvieron para comerse las mejores partes de la bestia que cazaron, pero resultó que Yorichige ya se había tragado todo, por lo que Kojiro le reclama y le dice que como ese animal se había descarriado volviéndose demoníaco, purificó su alma dentro de su estómago. Pero, obviamente, los niños le dieron su merecido a ese dragón. Por otra parte, el enemigo cazó un pájaro mientras pensaba que podía ver que Yorichige tramaba algo reprochable, por lo que no escapará. Por otro lado, el emperador Godaigo le dijo a Chikaga que, en honor a sus hazañas y por el buen trabajo al haber eliminado al shogunato de Kamakura, le otorgará un nombre distinto. Pues a partir de hoy escribirán Takauchi Ashikaga con el kanji de venerado. El emperador le dijo que si deseaba algún puesto, solo tenía que pedirlo. Pero él, con una falsa humildad, dijo que solo era un soldado y nunca podría trabajar en los escritorios. Sin embargo, su lugar, como los vasallos que tiene son tan inteligentes y puros, estaría muy agradecido y feliz que el emperador les ofreciera trabajo en la corte a ellos.
Esta acción hizo que todos lo empezaran a venerar y respetar, pues Ashikaga, a pesar de haber asolado a Kamakura, daba la apariencia de ser un hombre puro y con una sonrisa pacífica. Por otra parte, Moronao, el mayordomo de Ashikaga, lo felicitó por su buen trabajo, pero le dijo que, como él lo sirve desde que era pequeño, se ha percatado de que sus sonrisas cada vez se alejan más de las de los humanos. Días después, Sadamune Ogasawara le agradeció a Takauchi por haberlo recomendado como protector de Shinano. Este le dijo que fue porque, como él traicionó a los Hoyo sin dudarlo y luchó como vasallo de él, se lo merece. Sin embargo, le advierte que en Shinano persiste Suba, el líder de los vasallos de los Hoyo, por lo que es seguro que algunos habrán huido allí para esconderse. Por eso le encarga a él la misión de encontrarlos. Entonces Sadamune promete encontrar los Hoyo restantes y atravesarlos con sus flechas. Por otro lado, Tokiyuki estaba entrenando con la espada, pero no le hizo ni un rasguño al fardo de paja. Yorichige explica que eso es porque los músculos de él están preparados para huir, incluso cuando ataca, y como resultado, blande la espada de una mala manera. Kojiro dice que Tokiyuki tendrá que aprender a mantener la postura, pero el sacerdote explica que eso es contraproducente, pues si entrena los músculos para atacar, se aflojarán en la huida y no se destacará en nada. Probando con otra arma, vemos que el prota es mucho mejor con el arco y la flecha. Pues a su padre le gustaba ver los torneos de arco y, por eso, sus maestros lo obligaron a usar el arco bastante. Esto hizo que el sacerdote se decidiera a centrarse primero en el entrenamiento con el arco y la flecha, mientras pensaba que un general que solo huye bajará la moral de sus tropas. Por lo tanto, debe aprovechar sus habilidades. Enseguida le avisan que Sadamune Ogasawara de Shinano Oeste los ha visitado por sorpresa. El prota no conoce al tal Sadamune, entonces asume que tal vez no tenía rango suficiente para poder ver al papá del prota. El sacerdote, al saber esto, le dice que, por si acaso, él y los demás observen desde lejos, escondidos en una cabaña. Entonces llega Sadamune y Yorichige, todo diplomático, le dice que le honra su visita. Sadamune le dice que lamenta venir sin previo aviso, pero que solo vino a saludarlo. Pues, como ya sabe, el shogunato ha caído y el emperador Go-Daigo vuelve a gobernar desde Kioto y trae un mandato del emperador. Este dice que nombra a Sadamune como protector de Shinano. En otras palabras, él ahora está en una posición en la que le puede dar órdenes a Yorichige. Rápidamente, Sadamune revela el verdadero motivo por el que está ahí y les dice que, si ocultan algún joyo o a sus seguidores, tienen que entregarlos de inmediato. El sacerdote le comenta que no puede entregarle a alguien que ni siquiera ha visto. Obviamente, Sadamune no cree esto. Con sus ojos saltones, ve a la distancia dos guerreros que los observan tras los cedros a 1 hectárea de distancia. También ve a un anciano que se aferra a su daga por si acaso y a unos niños que miran por la ventana desde una cabaña. A Sadamune todo eso le parece muy sospechoso, por eso le dice a Yorichige que él no puede engañar a sus ojos que todo lo ven, por lo que no tardará en atrapar a los Hoyo. Luego de esta amenaza, él dice que, como se le olvidó traerle una ofrenda al dios Suba-Myojin, le ofrecerá un ciervo. Acto seguido, él coge su arco y dispara su flecha, dándole a la oreja a una chica llamada Sakai. Enseguida, el desgraciado se va burlándose. En la noche, Yorichige comenta que Sadamune es un experto con el arco, pues tiene buena vista y es muy observador. Esto le supondrá un problema, pues ahora es el protector de Shinano. Entonces, el prota dice que Sadamune es una vergüenza como guerrero y tiene unos ojos repletos de maldad, pero su uso del arco era hermoso. Esto hace que el sacerdote piense que el prota es alguien honesto y magnánimo, pues es capaz de alabar incluso a quien odia. Por lo tanto, esa naturaleza le será muy útil. Rápidamente se le ocurre una idea y le dice a Tokiyuki que de ahora en adelante él jugará a las escondidas y a la lleva con Sadamune. Pues él solo quiere dos cosas: capturar a los Hoyo restantes y, mientras lo hace, debilitar a los Suba. Por su parte, Tokiyuki también tiene dos objetivos: que no lo descubran por nada del mundo y absorber su técnica con el arco. Por lo tanto, Sadamune usará su puesto de protector para venir a molestar, lo que quiere decir que Tokiyuki lo verá disparar en muchas ocasiones. Así, en algunas, él se esconderá y ocultará quién es, pero debe observar cómo Sadamune usa el arco. Por otra parte, Sukefuse Ichikawa, asesor de la protección de Shinano, le avisa a Sadamune que en 3 días celebrarán un torneo de tiro al perro en Suba. Por lo que este le dice que tiene un plan que consiste en que Sadamune los retará en el torneo de tiro al perro y, luego, cuando gane, les impondrá sus condiciones. Ya el día del torneo, vemos que Shizuku anima a Tokiyuki para que gane. En esto, Yorichige le dice a la chica que es peligroso que ella use el nombre de Tokiyuki cuando hay tanta gente, por lo que, cuando estén con extraños, usarán un nombre falso. Entonces,
Ella, toda apenada y rojita, le dice al prota que le dirá, hermano. Enseguida, Kojiro le avisa al prota que Sadamune se está uniendo al torneo. Este imbécil, todo irónico, dice que él, como protector de Shinano, debe animar ese tipo de torneos y le pregunta a Yorichige si le parece bien que él participe. El sacerdote, obviamente, le da la bienvenida. Entonces explica que el jugador tiene 5 flechas y los puntos dependen de la postura y la parte del cuerpo acertada en el perro. Enseguida sueltan a los perros y Sadamune, como un desquiciado y con su buena puntería, le da a todos los perros. Obviamente, las flechas en la punta están recubiertas de algo blandito para que no maten a los cachorros. Por otro lado, Tokiyuki se da cuenta de que Sadamune es muy hábil, también analiza que hay que girar el torso, lo que lo hace más difícil, y él siempre acierta en puntos vitales de la parte superior. Por otra parte, vemos que Sadamune está en la primera posición en individuales, lo que hizo que él se emocionara cantando victoria. Uno de los sacerdotes le dijo que dejara eso, pues aún queda un oponente fuerte. Entonces aprovecha para proponer una apuesta y hacer un duelo entre el que queda y él. La apuesta consiste en que si ninguno de los Suba puede vencer a Sadamune con el arco, él podrá buscar a los Joyo por toda Suba, investigar a los sospechosos y nadie podrá intervenir. Enseguida, el sacerdote acepta el desafío con Sadamune y le dice que si ellos ganan, él no podrá invadir Suba escudándose en su autoridad como protector. Sadamune se burla por dentro diciéndoles que ellos cayeron en la trampa. Enseguida le pregunta al sacerdote cuál es el poderoso arquero que lo enfrentará, pero Yorichige le dice que para hacerle frente solo les basta con un pequeño paje, mostrando así al prota y presentándolo como Choyomaru, el más torpe de los Suba. Yorichige añadió que ganar así sin más sería aburrido, por lo que deberían añadir unas reglas. Si se golpean en el cuerpo, contará como los puntos de los perros. Ayako interrumpe a Yorichige diciéndole que qué cree que hace, pues el prota lucha como un conejo, lo que quiere decir que está perdido. Shizuku le dice a su padre que no sabe por qué envía la presa ante su cazador. Entonces, él le dice que lo hace porque vale la pena, pues enfrentarse a un experto hace que la gente crezca, y le dice a Tokiyuki que si él lucha contra Sadamune, ve un futuro en el que abre la puerta a un nuevo desarrollo y afirma que el prota aprenderá alguna técnica deslumbrante al terminar. El prota le dice al sacerdote que ya decidió acabar con Ashikaga, entonces decide ir a enfrentar a Sadamune. Enseguida empieza el duelo y Sadamune le disparó una flecha al prota, pero este lo sorprendió disparándole primero. Recuerda que el sacerdote le dijo que usara la primera flecha para convertirse en el blanco de Sadamune, pues un guerrero no rechaza un reto cuando se le desafía. Obviamente, le devolvería el disparo, por lo que Tokiyuki tendría que esquivarlo. Sadamune odia disparar seguidamente porque le impide concentrarse a fondo, por lo que el prota tiene tiempo hasta el próximo disparo. Ahí él tendría que aprovechar para ganar puntos con los perros, específicamente con un perro rojo fácil de acertar que iba a correr al lado del prota. Este perro está educado para entretener. Rápidamente, Tokiyuki le dispara al perro, pero no le acierta. El perro le dice que apunte bien porque si no le darán carne de ciervo. Enseguida el prota dispara otra flecha y esta vez se acierta y le da un punto. Enseguida, Sadamune le vuelve a disparar al prota y este lo esquiva, concentrándose nuevamente en huir. El desgraciado le vuelve a disparar al prota y él vuelve a esquivar la flecha. Sadamune se da cuenta de que solo le queda una flecha, por lo que se comienza a alterar y los perros pasan a ser su blanco. Pero ellos son muy difíciles de atrapar, ahí el prota aprovecha la oportunidad para apuntarle a Sadamune. Sin embargo, él comienza a perseguir al prota desde un punto ciego para que Tokiyuki no le pueda disparar. Moritaka, el comentarista del santuario, explica que ese juego no solo se gana con el arco, sino también hay que saber cabalgar, por lo que ese torneo se convierte en un combate entre jinetes. El prota hace correr a su caballo, sin embargo, Sadamune lo sigue sin ni siquiera tomar las riendas del caballo. Aquí se nos cuenta que el emperador Godaigo aclamó la destreza marcial de Sadamune, por lo que los guerreros lo tomaron como modelo y añadían el carácter de rey a sus emblemas como sello de aprobación imperial. Volviendo al combate, Sadamune aprovecha su oportunidad y le dispara a Tokiyuki, dándole en la cabeza. Esto le otorga 5 puntos, por lo que ahora Tokiyuki la tendrá difícil, pues solo tiene un punto. Sadamune le dice al prota que como él ya no le quedan flechas, es libre de dispararle a él o a los perros, pero no se la dejará fácil, pues hará de todo para que el prota falle en sus tiros. Sin embargo, Tokiyuki no está oyendo nada de eso porque tiene miedo al verse sangrar y cree que no puede ganar. Enseguida, él empieza a cabalgar su caballo, lo que hace que Sadamune piense que él empezó a huir, pero en realidad vemos que el prota está divirtiéndose como no se lo puede imaginar. A Tokiyuki todavía le quedan 2 flechas, por lo que para ganar debe darle en la cabeza o en el cuello del perro. Pero, obviamente,
Sadamune no se lo va a dejar tan fácil, y cuando el prota estaba apuntando, le empujó el caballo. Afortunadamente, el prota no tiró la flecha enseguida. El desgraciado sigue molestando al caballo de Tokiyuki, lo que hizo que los chicos se preocuparan. Pero enseguida el sacerdote le dijo al prota que está mal si cree que lo vencería disparando así nomás, por lo que tiene que concebir un tiro de retirada. Enseguida vemos que Tokiyuki empezó a huir, y en ese momento se le despejó todo el panorama, y ahora puede ver todo claramente, llegando a la conclusión de que si él apunta a los perros, Sadamune solo le estorbará. Además, los perros son blancos pequeños e impredecibles, por lo que el prota no podría acertar el tiro mientras Sadamune le pone trabas. Pero hay una manera, pues hay un blanco al que podría darle en cierto momento. Enseguida el prota apunta a un perro, y obviamente Sadamune se acerca para estorbarlo. Allí el prota cambia de blanco y voltea para intentar dispararle a Sadamune. Sin embargo, él está en su punto ciego y por eso está muy confiado, pues cuando alguien cabalga, no se puede torcer más. Sin embargo, Tokiyuki es un experto en huidas y, haciendo una maniobra mientras huye, logra darle a Sadamune con la flecha, tirándolo del caballo. Esto le da 2 puntos al prota. Mientras tanto, Yorichige estaba pensando que el prota toma una decisión al instante, y gracias a su equilibrio y flexibilidad, pudo efectuar ese disparo, lo que quiere decir que, sin duda alguna, sus habilidades florecen cuando huye. Enseguida vemos que Tokiyuki se acerca rápidamente hacia donde está Sadamune, y este piensa que mientras se proteja la cabeza, no ganará, pues están 5-3. Sin embargo, Tokiyuki salta por encima de él y, mientras aún está en el aire, el prota le dispara a la cabeza. El nombre de esta técnica de ataque en retirada es disparo parto. Aquí se nos explica que antes de Cristo, Partía, una región de Medio Oriente, rechazó al poderoso ejército romano disparando hacia atrás. Ellos se acercaban para atacar y luego disparaban al huir. Volviendo a la historia, Tokiyuki con este tiro logró 3 puntos quedando 6-5 a favor del prota. Obviamente todos estaban felices por esto, y Tokiyuki le dijo a Sadamune que ese último disparo fue por la oreja de la sacerdotisa, aunque en realidad él le dio en la oreja por casualidad. Enseguida Yorichige felicitó al prota por haber ganado, y luego de eso le dijo a Sadamune que, según lo acordado, él debe marcharse de Suba y no volver a interferir. El desgraciado, todo enojado, le dijo que el tiro al perro era un simple juego, por lo que pronto ellos se quedarán sin tierras por aliarse a los insurgentes, y que él buscará a los Hoyo más adelante. Luego de esto, él se fue maldiciendo a Yorichige y preguntándose por qué mandó a ese niño, pues no podía estar seguro de que ganarían. Sin embargo, la actitud y postura del chico tenía la elegancia de la alta nobleza, pese a su edad. Esto lo llevó a pensar que tal vez él pudiera ser uno de los Hoyo, pero enseguida dice que eso es imposible, pues Yorichige jamás pondría ante él a alguien tan importante. Por otro lado, el sacerdote le estaba diciendo al prota que Sadamune tiene buen ojo, pero ver tantas cosas lo hará dudar. El sacerdote también se reunió con una cierta persona e hizo que circularan rumores por todo el país de que los Hoyo se ocultan en un cierto lugar. Pues, si las personas creen que algo existe, allí estará. De esta manera, como las ideas son muy poderosas, si desconfían de todo el país, su atención se dividirá, y mientras tanto, ellos podrán acumular fuerzas. Así Tokiyuki podrá crecer fuerte y sano y la guerra progresará mientras huye. De esta manera, el prota ya ha empezado a correr por el camino para tomar el país. Por otra parte, un abuelo le estaba contando a un chico llamado Gemba que todo lo que él aprendió a hacer por su señor, los demás lo criticaban, diciéndole que eran técnicas despreciables e innecesarias, y cuanto más mejoraba, menos confiaban en él. Así, un día, su señor lo acusó de robar y lo expulsó. Entonces, él le aconsejó a Gemba que, como él ya heredó sus habilidades, tendrá que heredar su nombre y sus principios, y sobre todo, confiar solo en el dinero, pues la lealtad y la confianza nadie se las devuelve. Por otro lado, vemos que Tokiyuki se está quejando porque lo ponen a trabajar duro, siendo el heredero del shogunato. Sin embargo, el sacerdote le dice que ahora él es Choyumaru del santuario Suba, y si no se acostumbra, el enemigo acabará sospechando. Kojiro dice que Sadamune sería el primero en ir, pero después de esa humillación, duda que se deje ver en un tiempo. Pero enseguida vemos que el desgraciado está ahí porque recibió un mandato imperial. Para ser exactos, otro mandato imperial, porque ya había traído uno que lo designaba protector de Suba. El mandato real dice que, por el crimen de apoyar a los Hoyo, el emperador despoja a los Suba de las tierras al norte del lago Suba y se las concede a Ogasawara, por lo que los vasallos de Yorichige deben retirarse de allí antes de 10 días. Sadamune, burlándose, le dice al sacerdote que debe convencerlo solemnemente como un buen señor, por lo que no hay más remedio. El sacerdote va a donde ellos, pero obviamente no lo tomarían de buena manera,
pues ellos llevan generaciones desarrollando esa tierra y no pueden dejárselas a Ogasawara así como así, por lo que proponen ir a la guerra. Yorichige les dice que si inician una guerra en contra del mandato, serán enemigos del imperio, y no es el momento de alzarse, por lo que por ahora deberán retirarse. Más tarde, el sacerdote le dice al prota que es un hecho que nombró a su facción como Choyato y lo felicita, pues es un buen nombre. También le dice que le gustaría recomendarle a un nombre para la facción de Choyato. Él es un ladrón llamado Gema Kazama, usa todo tipo de trucos y se cuela donde haga falta, robando cualquier cosa. El prota le pregunta por qué propone a un ladrón como aliado. El sacerdote le pide que lo use para robar el mandato imperial de la mansión Ogasawara. Obviamente, el prota no se lo esperaba, pero el sacerdote le explica que, según dicen, hay bastante demora en la expedición de mandatos en Kyo, y si Sadamune pierde el mandato, ellos podrán ganar mucho tiempo. Esto le parece una locura al prota, pero Yorichige le dice que él no podrá hacer lo correcto sin incumplir algunas normas. De esta manera, él le pide al prota que haga un buen uso de un vasallo malvado y sea un general bien preparado. Así, el prota se va, y al día siguiente vemos que el grupo Choyato está en Kikyogaara. Enseguida Chizuku le pregunta a algunos aldeanos si conocen a Gema Kazama, pero todos ellos estaban traumatizados con ese nombre, tanto que se fueron a encerrar en sus casas y no quedó nadie. Enseguida Gema aparece detrás de ellos, diciendo que nadie puede oponerse a él porque sus enemigos viven en un infierno. Esto asusta un montón al prota, y Gema se presenta, diciendo que vino hasta ellos al oír su nombre en la lejanía, y les pregunta qué quieren. El prota le dice que él es Choyomaru del santuario Suba y vino a buscarlo para hacerlo su vasallo. Obviamente, esta historia no se la cree Gema, pues él sabe que el prota es un heredero de los Hoyo, y lo amenaza, diciéndole que Ogasawara le pagaría mucho por él. Ayako le dice a Tokiyuki que se aleje. Gema los calla, diciéndole que ese es el momento cuando negocian, mostrándole que les había robado todo. Gema le dice al prota que sus técnicas no son baratas, por lo que quiere 100 kan por no avisarle a Sadamune. 100 kan equivale a 5 millones de yenes, y le aclara de una vez que si él quiere sus habilidades, el dinero será lo único que lo una a él. El prota no puede creer lo que está escuchando, y Gema le dice que si él se asusta por tan poco, no le sirve. Sin dinero, él no podrá mover a nadie, aunque sea de buena familia. Sin embargo, Tokiyuki le pregunta si en realidad quiere dinero. Él, obviamente, le dice que sí. Entonces, el prota le ofrece un territorio, diciéndole a Gema que si le ayuda a conquistar el país con sus habilidades, él sería un vasallo que estuvo ahí desde el principio y tendría derecho a reclamar Kaio Musashi. Le dice al ladrón que él es muy desinteresado, pues solo se conforma con dinero en lugar de un territorio. Más tarde, Gema seguía pensando en la oferta, entonces Chizuku le dice a Gema que no se preocupe por los gastos de manutención, pues el santuario los cubrirá, y le vuelve a preguntar si de verdad él solo se conforma con dinero, pues si su hermano, refiriéndose al prota, le concediera un territorio, conseguiría decenas de miles de kan cada año. Kojiro también le dice al ladrón que lo entiende, pues es toda una apuesta, porque o tomas unas pocas monedas ahora o apuestas por el futuro del joven señor. Pero si él no se arriesga ahora, el hijo del gobernador del país no siempre lo necesitará, por lo que es una oportunidad única. Enseguida, el ladrón le dice al prota que tiene una condición, esa es que él no arriesgará la vida por un irresponsable, por lo que si el prota quiere robar el mandato imperial, él también tendría que ir con él. En la noche, ellos están cerca de la mansión Ogasawara, y Gema le dice al prota que Chizuku tenía razón, pues él pensó que Tokiyuki se acobardaría. El prota le contesta que es natural que lo acompañe, pues fue él quien le pidió que lo robara. Sin embargo, Gema le dice que tenga cuidado, porque si mete la pata, terminará exhibido como un trofeo con la cabeza separada del cuerpo. Un poco más a lo lejos, estaban Ayako y Kojiro, un poco preocupados porque el ladrón podía emboscar al prota y entregarlo. Sin embargo, deciden confiar, pues lo recomendó Yorichige. Volviendo con el prota, Gema se da cuenta de que el almacén donde está el mandato tiene 3 candados, pero eso para él no es un problema. El verdadero problema son los vigilantes del almacén, pues no hay un candado más seguro que un humano. Sin embargo, su técnica también le permite abrirlo. Enseguida él pasa al otro lado y le tira una cuerda al prota para que cruce, y él, todo emocionado, lo hace. Ya dentro de la mansión el prota se da cuenta de que Sadamune está ahí cerca, pero no sabe a dónde huir y piensa en la posibilidad de que Gema lo haya traicionado. En esto vemos que Sadamune envió a los guardias del almacén a arreglar una valla que está en el lado norte. Resulta que el tal Sadamune en realidad era Gema disfrazado. Cuando el prota y él entran en el almacén, el ladrón le explica que es una máscara cubierta en arcilla secreta, y de esta manera puede convertirse en cualquier persona. Rápidamente,
Gemma encontró el mandato y le preguntó al prota si él pensó que lo había vendido, y disfrazado de Tokiyuki, le pregunta si está seguro de usar un subordinado así. Por otro lado, un subordinado de Sadamune notó por medio del piso que el almacén estaba solo, y le dijo a Goro que alertara a los guardias. Inmediatamente, Gemma se da cuenta de que los guardias de Sadamune los están rodeando. Justo cuando los guardias iban a atacar, ellos salen volando por el techo y Gemma les tira una especie de bomba casera para que el humo y la luz no dejen ver a los enemigos. Sin embargo, el tipo que los detectó con su oído se dio cuenta de que ellos los distrajeron con el fuego para trepar la valla por el otro lado. Enseguida manda una flecha, pero como no tiene tan buena puntería, no logra darles. Entonces todos los vasallos de Sadamune van en busca de los intrusos, pero como allí también estaban Ayako y Kojiro, comienzan a cabalgar sus caballos para atraer a los soldados, cosa que funciona bastante bien. Pero Sukefusa Ichikawa comienza a analizar que escuchó a los caballos galopando, pero no las pisadas de los niños ni de los caballos, por lo que deduce que esos eran aliados preparados para distraerlos. Él tampoco oye pisadas que huyan, por lo que esto le señala que los chicos están cerca, ocultándose en el bosque y conteniendo la respiración. Rápidamente, Ichikawa empieza a buscarlos. Gemma piensa que el oído de Ichikawa es una maldición en esa oscuridad. Sin embargo, sabe que sus artes ilusorias no funcionarán con él, por lo que es cuestión de tiempo que los encuentre. Él comienza a contemplar la posibilidad de vender a Tokiyuki. Entonces, decide dejar al prota a su suerte y huir solo, pensando que nadie detectaría sus pasos. Pero lo que él no contempló es que al moverse a esa distancia, al jugar a las escondidas, siempre lo pillarán, y dicho y hecho, porque Ichikawa lo encontró. Sin embargo, se salvó por un pelo y alcanzó a huir mientras la espada de Ichikawa se quedó trabada en un árbol. Rápidamente se nos revela que quien salvó a Gemma fue Tokiyuki, quien recibió un corte en la espalda. Enseguida, ellos siguen huyendo y Gemma le pregunta al prota por qué lo ayuda si él iba a abandonarlo. Tokiyuki le confiesa que había dudado de él, sin embargo, si Gemma muere, él no podrá compensárselo. El prota también le dice que no tiene una mente fuerte ni es un gran hombre, por lo que es posible que vuelva a dudar de él alguna vez. Sin embargo, le jura a Gemma que nunca lo traicionará, pues huir con él es divertido. Incluso si los perseguidores son buenos, las habilidades de Gemma le permitirán huir, y eso le emociona mucho a Tokiyuki. Es por eso que no importa si él está en apuros o lo traiciona, Tokiyuki le promete que cuando huyan, lo harán juntos. Aquí se nos cuenta que, pese a haber experimentado la traición de incontables personas, Tokiyuki nunca traicionó a sus aliados. En una época repleta de deserción y traición, Tokiyuki siempre fue un guerrero fiel. Volviendo a la historia, vemos que Sadamune está buscando a los intrusos, pero se queja porque con la edad ya no ve bien de noche. En esto, aparece Ichikawa abrazándolo por detrás y diciéndole con una voz toda sexy que no tiene de qué preocuparse, pues lo tiene a él. Esto alegra mucho a Sadamune, pues con él allí, ahora podrán masacrar a los intrusos. Por otro lado, Gemma le dice al prota que hay un caballo escondido al salir del bosque, pero al ver que él está sangrando demasiado, piensa que si el prota sigue moviéndose, se va a desplomar. En esto, una flecha aparece de la nada, pero el prota la esquiva y dice que ya los encontraron, pues esa flecha era de Sadamune. Gemma cree que eso es imposible, pues el caballo está a 1 hectárea de distancia y en la oscuridad no podría apuntar bien. Sin embargo, sus pensamientos cambian abruptamente dándose cuenta de que aún están lejos del caballo y que con Tokiyuki sangrando de esa manera, no podrán huir de Sadamune. Por otra parte, Ichikawa le dice a Sadamune que confíe en su oído y dispare, entonces le indica que empiecen aniquilando al mocoso que está herido. Volviendo con Gemma, él estaba pensando que podía ignorar una deuda invisible, pero una tan visible tiene que saldarla como sea. Rápidamente, se presenta y les dice a los dos tipos que los enfrentará a ambos a la vez. Inmediatamente, Ichikawa le informa a Sadamune que ya había oído hablar de un niño con máscara de zorro, el ladrón llamado Gemma Kazama. Sadamune sabe que los Kazamas son una rama de los Suba de Chinano, por lo que le pregunta a Gemma si él fue a robar el mandato por orden de Yorichige. El niño le dice que no sabe de qué habla, pues solo quería divertirse burlándose de algunos guerreros. Mientras los tipos buscaban el paradero de Gemma, a lo lejos salen volando un montón de pájaros para confundir a Ichikawa. Rápidamente, Gemma los rodea con movimientos rápidos para tratar de confundirlos. Sin embargo, Sadamune le dispara diciendo que a una distancia tan corta no fallaría, pero no logra darle a Gemma. En cambio, este le cortó la cuerda de su arco, lo que hizo que Sadamune le dijera que era un cobarde. Pero el ladrón le contestó que a su cómplice le gustaba ver ese tipo de bromas, lo que dejaba ver que ellos son solo unos viejos aburridos, y esa sería la razón de que en el almacén solo había documentos antiguos.
Gemma también les dice que le dijo a su cómplice que el papel no se robaba, sino que se quemaba por diversión. Enseguida, Sadamone ve que a lo lejos su mansión está ardiendo en llamas, algo que lo deja con los ojos aún más saltones de lo que normalmente tiene. Enseguida se nos explica que el documento más antiguo en el que aparece el término shinobi es el Tayaike, que habla de esa época en la que los herreros habían olvidado la justicia y la honra. Se volvieron convenientes aquellos que se infiltraban y causaban estragos en sigilo, y así surgieron los ninjas. En esto, Sadamone se dio cuenta de que Gemba había desaparecido, y Chikawa le comenta que oye el ruido del galope de los que hacían de carnada. Sadamone se apresura a tomar su arco, pero se da cuenta de que este tiene la cuerda rota. Por otra parte, Ayako le reclama a Gemba, diciéndole que tiene que cuidar un poco mejor de Tokiyuki. Pero el prota le dice que ellos pudieron huir gracias a Gemba, además de que fue muy divertido, por lo que le dice al ladrón que ellos tienen que volver a jugar así otra vez. En esto, Gemba recuerda que su padre le dijo que aunque encontrara a un señor al que serviría a cambio de nada, le seguirá pidiendo dinero siempre, aunque lo acompañara hasta el más allá. Entonces, el ladrón le dice al prota que pactara con él a cambio de un territorio, y más le vale pagarle, porque si no le paga, él perseguirá a sus hijos y a sus nietos y a todo el que tenga relación con el prota. Esto emociona mucho a Tokiyuki, quien le pregunta si va a jugar a las escondidas hasta con sus hijos. Esto hace que el ladrón le grite que lo que le estaba diciendo es que conquiste el reino, o si no, se arrepentirá. Días después, los hombres de Sadamune fueron a reclamar su territorio, pero los Suba les dijeron que se marcharan, pues ellos no desalojarían las tierras hasta ver el mandato imperial en persona. Más tarde, Sadamune se entera de esto y dice que los desgraciados de los Suba se están resistiendo en vano, pues él volverá a tener el mandato dentro de un mes. En esto, llega uno de sus lacayos diciéndole que ya no podrán quitarle el territorio a los Suba, y esto es porque en la capital imperial había un montón de gente diciendo que ellos habían acabado con el shogunato de Kamakura. Otros decían que habían matado a unos 1000 vasallos importantes. Había gente que decía que habían ordenado la rebelión de Takauchi, y otros también afirmaban viajar al pasado con Buda para acompañarlo en su travesía. Toda esta gente que se adjudicaba méritos falsos para ganar recompensas tenía que ser investigada por los oficiales del emperador, y les llevaría años investigar a todos. Esto hacía que ellos no avanzaran nada con las políticas del imperio, por lo que el emperador declaró que todo eso era un fastidio y, por ende, las tierras se quedarían como están, exceptuando a las de los Oyo, obviamente. De esta manera, Sadamune no pudo obtener las tierras de los Suba, por lo que lo único que podía hacer era morirse de la rabia. Por otro lado, los Suba estaban celebrando, y Yorichige, mientras vendaba a Tokiyuki, le comentaba que si ellos le hubieran entregado el territorio a Ogasawara, no lo habrían podido recuperar nunca. Es por eso que le agradece al prota, además de que ahora él consiguió un nuevo aliado. Kojiro le dice a Tokiyuki que Gemba es una buena adición, aunque su personalidad no tanto. Sin embargo, tal vez él podría colarse en la habitación de Takauchi y matarlo. Sin embargo, Yorichige le dice que eso es imposible, pues la figura de Takauchi Ashikaga es alguien que ni siquiera él mismo puede descifrar. Por otro lado, vemos que Takauchi y sus vasallos son atacados con una lluvia de flechas por el príncipe Moriyoshi, hijo del emperador Go-Daigo, quien le dice que va a morir allí mismo. Pero Takauchi le da la bienvenida al príncipe y lo felicita por su nombramiento como shogun. Este desgraciado le pregunta al príncipe por qué lo ha intentado matar en más de una ocasión. El príncipe le responde que es porque él un día se volverá contra el emperador, por lo que él está dispuesto a mancharse las manos de sangre por el reinado de su padre. Rápidamente empieza la guerra entre los dos grupos, sin embargo, Takauchi está muy tranquilo en medio de esto. Enseguida, él va dispuesto a hablar con el príncipe para aclarar todo el supuesto malentendido. Los vasallos del príncipe ven a Takauchi y lo quieren atacar, pero este los decapita uno por uno, mientras le dice al príncipe que se calme. Esto le confirma al príncipe que él es un monstruo que no debería existir, por lo que ataca a Takauchi, pero este solo se defiende sin hacerle un solo rasguño al príncipe. Cuando ya ha acabado con todos los hombres enemigos, se arrodilla ante Moriyoshi y le ruega a su alteza que le crea y que confíe en su lealtad hacia el emperador. Rápidamente, el príncipe ve a un grupo de hombres y, aliviado porque ellos están allí, les dice que le ayuden, pero a estos solo les interesa el bienestar de Takauchi. Esto hace que Moriyoshi, desesperado, piense que su padre, el emperador, no puede dejar que ese hombre entre al palacio, pues hay algo inhumano en Takauchi. Sin embargo, es muy tarde, porque es alguien de suma confianza para el emperador. Todo esto pasó en Kioto, y Yorichige, que se lo estaba contando al prota, le explicó que la destreza marcial de Takauchi impedirá que alguien lo asesine fácilmente. Y como su carisma es asombroso, todo el mundo lo ama, y así fue que superó fácilmente en influencia al hijo del emperador.
El sacerdote le pregunta al prota si aún está preparado para enfrentarse a quien está en la cima, pero en esto llega Ayako corriendo avisándole a Tokiyuki que Gamba está fuera de control, pues se emborrachó y manoseó a las sacerdotisas, y además se puso a saltar por todos lados, amenazando que orinaría mientras saltaba. Enseguida, Kojiro le dice a su señor que vayan a darle una lección a ese zorro problemático. Así, el prota le dice al sacerdote que le dio compañeros y una forma para luchar, además de confianza, por lo que, aunque esos regalos son pequeños, los atesorará con orgullo, y aunque él no esté a la altura de Takauchi, no se rendirá. De esta manera, se compara a Takauchi con un león que no sabe que llegará el día en el cual él temerá a Tokiyuki, un pequeño conejo. Medio año después de la caída del shogunato, Tokiyuki pasó su primer año nuevo ocultándose en Suba, por lo que sus amigos lo llevaron a un lago completamente congelado donde se puede jugar mucho. Esto impresiona mucho al prota, quien se cae hacia atrás, asustando a Yako y a Kojiro. Sin embargo, vemos que él está completamente bien porque todo eso se le hace muy divertido. Enseguida, todos ellos empezaron a jugar, pues aunque la época del caos empezaba a calmarse, seguían habiendo pequeños conflictos. Naturalmente, en su bando no iba a haber una paz duradera porque resulta que llegó el periodo en el que Yorichige no puede ver el futuro, y esto lo pone muy ansioso. Por otra parte, en la mansión de Sadamune, este estaba contratando a un tal Chokan, al que conocían como un villano endemoniado. Esto, claramente en el pasado, porque Chokan le dice a Sadamune que él se ha vuelto más manso y ha elegido servirle en su camino hacia la cima. Sin embargo, si Sadamune desea ordenarle a alguien que le quite el territorio a los Suba, no hay mejor candidato que Chokan, porque robar es lo que le da vida. De esta manera, el tipo se va, e Ichikawa le pregunta a Sadamune si es buena idea dejar eso en las manos de Chokan. Este le dice que sí, porque su dominio necesita más gente fuerte, por lo que no podrán ganar esa guerra siendo guerreros honorables. En territorio de los Suba, todos estaban alterados porque tal parece que Ogasawara planea algo, pues sus soldados están vigilantes en la frontera norte, por lo que ellos mandaron a sus mejores exploradores a investigar. Pero resulta que en la frontera oeste también hay peligros. Allí también estaba Yorichige, quien estaba deprimido porque no les puede contar que hay periodos en los que no puede ver el futuro, por lo que lo único que puede hacer es esperar a que no haya problemas. Tokiyuki propone que la facción Choyato, es decir, su grupo, vaya a explorar. Esto le cae como un balde de agua fría al sacerdote, pero los demás están de acuerdo, animando al protagonista a que él se encargue de la exploración. Yorichige trató de detenerlos diciendo que podría pasarle algo y así acabar con el linaje de los Hoyo. Pero Tokiyuki estaba muy confiado, pues un grupo de niños no alertaría a unos soldados. Además, a él se le da muy bien huir, y sin contar que Kojiro y Yako tienen experiencia como exploradores, esta es una buenísima idea. Así, todos apoyaban que la facción Choyato fuera a explorar, pero el sacerdote les dijo que si unos bandidos los atacan, Tokiyuki podría morir. Tokiyuki le dijo al sacerdote que en ese medio año ha recorrido todo el territorio de Suba, por lo que puede volver al santuario desde cualquier rincón. Sin embargo, Yorichige le dijo que no podía ir porque si comía una babosa, podría morirse o morirse desangrado al ver pasar a una belleza despampanante, o al recordar algo humillante de su pasado. Así, ellos se van, dejando a Yorichige preocupado y tratando de detener al prota. Cuando todo el grupo estaba saliendo del santuario, Kojiro comentó que sería mejor ir ligeros, llevando solo comida para 2 días y un poco de dinero. En esto, ellos ven un carro lleno de provisiones con el sacerdote debajo, lanzándole una mirada preocupada al prota, pero todo el grupo lo ignoró y se fue corriendo. Más tarde, para aguantar el frío, se pusieron unos kosodes acolchados que había hecho Shizuko. Pero al salir, se encontraron con maniquíes con ropa super hiper mega acolchada que les puso el sacerdote, pues estaba muy preocupado de que el protagonista podría morir congelado o toparse con 1.000.000 de enemigos y así su linaje acabaría. Sin embargo, el grupo logró irse y Tokiyuki se preguntaba qué era lo que le pasaba. Entonces, Shizuko le contó que su padre, de vez en cuando, se pone así, extremadamente preocupado e irritable, tanto que engorda solo bebiendo agua. Sin embargo, dejando esto de lado, a Tokiyuki le gusta que el sacerdote los despida algo preocupado. Entonces, ellos llegaron antes de anochecer a Nakayama no Cho, en el extremo norte de Suba, por lo que aprovecharon para repasar el plan. Aunque todavía están en territorio de los Suba, no tienen mucha información, por lo que lo primero será conversar como emisarios del santuario y explorar los alrededores durante el día de mañana, e intentar prever si se acerca el enemigo. Si esto es así, toca estar atentos para ver cuántos son y hacer un reporte de cuántos soldados necesitará la aldea. En esto, Ayako y Kojiro defienden a Tokiyuki en el último minuto de un espadachín de cabello blanco. Enseguida, ellos se dan cuenta de que están rodeados,
lo que quiere decir que la aldea ya cayó en manos del enemigo. Enseguida empieza la pelea, demostrando que el peliblanco es muy ágil para la edad que tiene, tanto que le da pelea a Kojiro y a Yako. Gemba, por otro lado, le decía a Tokiyuki que como luchar no era su especialidad, tenían que aprovechar para huir, porque Kojiro y Ayako solo podrían ganar tiempo contra el peliblanco. Pero Tokiyuki confía en sus compañeros, pues se han vuelto más fuertes, se mueven más rápido y golpean más fuerte que cuando entrenan con él. Esto lo lleva a pensar que cuando Kojiro le decía que si seguía entrenando lo podía superar, o cuando Ayako le decía que era impresionante y había mejorado mucho tanto que en un futuro él la podría proteger, era todo mentira. Por otro lado, Kojiro y Ayako recordaban que Yorichige les había dicho que las huidas de Tokiyuki no eran infalibles, porque como él es tan pacífico, a veces baja la guardia y hay muchos ataques que no puede esquivar, por lo que nada les asegura que el señor Tokiyuki pueda huir de guerreros veteranos o de los que superan los límites humanos. Es por eso que ellos tenían que seguir entrenando y progresando sin cesar, volviéndose capaces de proteger a su señor de cualquier enemigo. De esa manera, ellos seguían luchando contra el peliblanco, lo que llevó a Tokiyuki a pensar que tiene unos vasallos valientes y leales. En esto, el peliblanco ve a Shizuku, por lo que se aleja y le pregunta a ella si ya lo ha olvidado, pues ella le dio comida en el este de Shinano. Rápidamente, ella recordó el nombre del peliblanco, es Fubuki. El chico se disculpa por su descortesía, pues pensó que Kojiro y Ayako eran unas bestias y supuso que eran exploradores enemigos. Luego de su presentación, él continúa diciendo que vaga de aquí para allá en busca de un señor al cual servir, pues él es un forastero que llegó hace 3 días para pedir comida y ayudar a la aldea a defenderse de unos hombres con la bandera de Ogasawara. Allí llegaron grupos similares 3 veces, y aunque lograron eliminarlos, estaban en las últimas, por lo que al quedarse sin reservas y no tener caballos para pedir ayuda, ya no tenían esperanza. Kojiro comentó que los aldeanos eran unos cobardes al dedicarse a mirar con sus antorchas como un forastero los defiende. El chico le dice que no los culpe por eso, pues cuando él llegó, ya habían matado a todos los adultos, por lo que ahora lo único que queda son niños. Tokiyuki quedó sorprendido, pues el chico acabó con todos él solo. Sin embargo, él dice que los niños también eran de gran ayuda, pues distraían a los enemigos con sus antorchas, cavaban agujeros mortales y también les disparaban flechas usando señuelos. Por lo que aunque Fubuki viaja en busca de un señor que aproveche sus conocimientos y su fuerza, tal parece que él es mejor juzgando el talento de los demás e instruyéndolos. Así, él expresa que ojalá hubiera algún líder poderoso que buscara un maestro como él. Más tarde, él les explica que esa aldea es importante para los Suba, porque aunque es pequeña, es difícil de atacar y con 100 defensores se convertiría en una fortaleza impenetrable. Sin embargo, los Suba todavía no se han dado cuenta de esto. Si por algún motivo Ogasawara tomara la aldea y dejara a su ejército allí, tendría muchísima ventaja porque estaría flanqueando el próspero asentamiento de Asada Nocho desde 2 lugares al mismo tiempo. Y si él lo consigue, Suba perdería gran parte del territorio. Por lo que Fubuki asume que el que dirige el ejército de Ogasawara conoce esa táctica militar, por lo que él pensó en proteger la aldea e informar de su estrategia, lo que le aportaría una buena recompensa. En esto, Kojiro le grita al peliblanco que ha comido demasiado, pues él se comió las reservas de la aldea de 3 días. El chico les explica que por mucho que coma, no consigue entrar en calor, por lo que puede ser el frío del invierno. Shizuku recuerda que cuando ellos se conocieron, él se había comido todas las ofrendas a escondidas, pero ella lo encubrió diciendo que había sido un oso. Sin embargo, Yorichige se empezó a quejar de que tenía mucha hambre. Después de un rato, Tokiyuki le comenta a Shizuku que aunque parece un estratega serio, en realidad es alguien bastante torpe. Sin embargo, un estratega siempre elegiría la victoria, no intentaría defender una aldea donde solo hay niños. Pero Fubuki le dio ánimos a los niños y les enseñó a defender la aldea. Y pese a haber perdido a sus padres hace poco, tiene una mirada feroz, por lo que él quiere que el peliblanco le ayude a recuperar el país y le enseñe esgrima en secreto para que Ayako y Kojiro lo miren con admiración. Cambiando de tema, Shizuku expresa que está preocupada por lo ansioso que estaba su padre antes del viaje. Tal vez él no ve un futuro en el que Tokiyuki esté a salvo. Y aunque la aldea sea importante, la vida del prota es lo principal, por lo que deberían marcharse y llevar a los niños a un lugar seguro de Suba. Sin embargo, Tokiyuki quiere defender la aldea porque los niños ni siquiera han podido despedirse de sus padres, y sería muy triste que ellos pierdan a sus padres y a su hogar a la vez. Entonces, el prota le pide a Fubuki que les permita ayudar con su lucha allí en la aldea, y este obviamente acepta. Por otra parte, uno de los hombres de Chokan le pregunta si no se molestaría el jefe Sadamune por haber matado a todos esos aldeanos, pues son muchos. Pero este le dice que no importa, pues si Sadamune esperaba que un villano sea virtuoso, se equivocaba.
Además, solo hay que decir una frase para que Buda perdone todos sus crímenes. Chokan le dice que la facción Seiyito está repleta de gente fuerte, por lo que con solo 5 podrían arrasar una aldea. Pero ya van 3 veces que manda gente y no vuelven de aquella aldea, por lo que ellos tendrán que volver a ser guerreros e ir todos juntos a acabar de una vez por todas con esa aldea. Por otra parte, Fubuki terminó de explicarles el plan a todos, por lo que Shizuku y Ayako irían por los soldados a la aldea al pie de la montaña, mientras que Gemma iría a pedir refuerzos al santuario Suba. En esto, Emma se alegra porque se iba a liberar de la muerte. En esto, el prota le dice a Fubuki que tiene que hablar algo con él, por lo que van afuera. Y en lugar de hablar, vemos que Fubuki ataca a Tokiyuki, pero este esquiva su rápido ataque, lo que le da a entender que el prota es un experto huyendo y esquivando, y le dice a Tokiyuki que ahora es su turno de atacar. Entonces, el prota ataca, pero se queda sin fuerza. Fubuki dice que al prota se le da mal atacar y ahora entiende por qué él quiere que le enseñe una técnica para matar al enemigo. Tokiyuki le pide a Fubuki que le enseñe, pues no quiere que siempre los demás tengan que defenderlo. Fubuki le pregunta si su nombre es Choyomaru y si es hermano de Shizuku. El prota le dice que la palabra hermano es solo un apodo cariñoso que ella usa, pero Fubuki, al analizar que los demás vasallos también lo aprecian y le son leales, asume que él es de sangre noble. El prota contesta rápidamente diciendo que su padre era un guerrero de Suba que murió en un incendio, y como no le queda familia, lo acogieron en el santuario. Fubuki piensa que aunque el prota solo es bueno para huir, esa calidez que tiene será un gran arma. Enseguida, él le dice al prota que hay una técnica hecha para él, y aunque creía que nadie podría usarla con certeza, el prota la dominará pronto porque, según Fubuki, es el golpe de espada más bondadoso, piadoso y cruel de ese mundo, la técnica del corazón demoníaco, espada sagrada. Lo único es que esa técnica solo puede usarse en combates 1 contra 1. Fubuki le dijo que es probable que las fuerzas enemigas ataquen al día siguiente, por lo que Choyomaru tendrá que encargarse de eliminar a su líder, y con los refuerzos que traerá Shizuku y la habilidad para huir de él, les darán la oportunidad para ganar. Ya en la noche de luna roja, los niños de la aldea escucharon un silbido. Este provenía de Chokan, quien le dijo a Furan que ya habían rodeado por los 2 flancos la aldea. Este le preguntó a Chokan por qué atacaban por la montaña en vez de por la entrada. El estratega le explicó que nadie de las 3 avanzadillas ha vuelto, por lo que los caminos más transitables deben estar llenos de trampas y emboscadas. Entonces es más seguro atacar por sorpresa por caminos de montaña. Aquí se nos explica que los villanos dejaron su marca en la época. Eran guerreros que se transformaron en bandidos al perder sus tierras. Ellos tenían experiencia en combate y sabían más de estrategia y de organización de tropas. Chokan empieza a pensar que matarían a los adultos y esclavizarían a los niños para así poder disfrutar del licor del saqueo. Enseguida empezó el ataque, pero resulta que hubo una lluvia de flechas, por lo que el segundo al mando pensaba en subir y matarlos a todos, pero Chokan le dijo que no, pues eso es lo que querían, porque podían disparar a placer mientras daban la vuelta y subían por la montaña. Esa es una táctica para enfrentarse a un grupo mayor, por lo que ellos al usarla, prácticamente confesaron que tienen una fuerza menor. Y si ellos toman la aldea, la batalla terminará. En la aldea estaba Fubuki, quien veía cómo los hombres de Chokan llegaban y caían en sus trampas, en específico una trampa de hielo, porque de lejos parece una llanura corriente, sin embargo, está congelada. Lo que hizo fue bloquear el río para cubrir de agua las afueras de la aldea. Enseguida, los hombres de Chokan que están en medio de una lluvia de flechas se dan cuenta de que los arqueros que estaban en la montaña también bajaron, por lo que ahora estaban rodeados. Sin embargo, Chokan les dijo que siguieran, y así lo hicieron. Pero esta vez cayeron en huecos, lo que quiere decir que las trampas de los niños funcionan como Fubuki lo planeó. Además, Shizuku, aunque trajo pocos hombres, son hábiles, lo que quiere decir que ellos están frenando los ataques por ambos flancos y no sería imposible eliminar a Chokan y a los suyos si solo hubieran soldados corrientes en sus filas. Pero Furan, Chiro y Byakotsu, cabecillas del Seiyito, no son nombres normales. Claro está, también Chokan, que le dijo a sus 3 cabecillas que primero debían matar a los arqueros. Les dan las órdenes, pues si pierden a los líderes, su defensa se desmoronará. Y aunque 2 hombres intentaron detenerlos, para ellos fue como aplastar una cucaracha. Fubuki vio que ellos 4 atravesaron las trampas sin alterarse y vencieron a los defensores, lo que quiere decir que son demasiado fuertes. Sobre todo, Chokan, que ve el campo de batalla en su totalidad. Uno de los arqueros le preguntó a Fubuki qué hacer, pero este les dijo que siguieran en su trabajo, pues si se retirara a alguien de las defensas, ellos caerían, por lo que ahora es trabajo de Kojiro y Ayako, quienes mataron a Byakotsu y distrajeron a los otros 2 para ir por Chokan, que es el líder. Ayako enseguida atacó, pero no le hizo ni un rasguño.
Kojiro también blandió su espada contra la garganta de Chokan, pero este se protegió con su armadura. El tipo les preguntó a los chicos si era su primera vez enfrentándose a un guerrero con armadura, pues la esgrima de los guerreros con armadura es muy distinta, puesto que se defendían la cabeza, el torso y los antebrazos. Eso lo tenían que preocuparse por los huecos en la armadura. Kojiro volvió a atacar, pero era inútil, por lo que Chokan les dijo que no se preocuparan, pues él no mataba a niños, solo les arrancaba los dientes y la lengua con cuidado, les cortaba los tendones de la pierna derecha y los hacía esclavos. Pero aparte de eso, no hacía nada. Esto le hizo ver a los niños que ese hombre era un degenerado insalvable, por lo que se fueron corriendo, pero Chokan los persiguió mientras decía que por ellos pagarían 3 kan. Sin embargo, eso era parte del plan, porque Fubuki les había dicho que cuando ellos comprobaran cómo luchaba el líder enemigo, huyeran y lo guiaran a una casa, y así hicieron. Justo cuando Chokan los iba a atacar, Ayako abrió una compuerta que dejó al tipo dentro de una cabaña, donde estaba Tokiyuki. Kojiro aseguró la cabaña y le dijo a su joven señor que no muriera, pues ellos se tenían que ir. De esta manera, los chicos se fueron, pero Ayako quedó preocupada, pues sería mejor que pelearan los 3, pero Kojiro le dijo que no podían permitirse dedicarle 3 soldados solo al líder. Además, según el plan que ideó Fubuki, Tokiyuki vencerá con más facilidad si está solo. Rápidamente vemos que él, Peliazul, se unió a la batalla y se preguntaba cuál de los cabecillas matar primero. Por su parte, Chokan estaba observando todo su entorno. Frente a él estaba un niño blandiendo su espada. Pero Chokan le restó importancia y se burlaba de sí mismo diciendo que lo encerraron y que esas técnicas defensivas superan a las de Kusunoki. Chokan le dijo al protagonista que si él pensaba pelear contra él, pues como él es de mejor calidad que los otros, le podrían pagar 2 kan solo por él, o tal vez 3. Tokiyuki se da cuenta de que Chokan lo está evaluando sin siquiera preocuparse en lo más mínimo. Enseguida le pregunta a Chokan por qué mataron a todos los padres de la aldea si hasta los vendedores de esclavos dejan vivir a las madres. Entonces, Chokan le dice que matar a los padres se siente de maravilla, y vender a sus hijos luego de eso alarga el placer. Porque esos niños vivirán un infierno toda su vida y nunca recuperarán la paz y la libertad de su tiempo con sus padres, por lo que vivirán sumidos en la desesperación. Y cuando él bebe alcohol pensando en esas cosas, su corazón se llena y se emborracha más satisfecho que nunca. Esto enfurece muchísimo al protagonista, que le dice que se alegra de que él sea una escoria, pues así podrá matarlo sin dudar. Enseguida, Tokiyuki lo reta diciéndole que el ganador le arrebatará el futuro al perdedor. Chokan admite la valentía del niño y le pregunta por su nombre. Él le dice que se llama Choyumaru, del santuario Suba. Entonces, Chokan le dice que, por respeto a su valor, lo tratará como un guerrero y no como un producto. Por otra parte, Furan y Chiro estaban luchando contra Fubuki mientras deseaban acabar con él para poder ir con el jefe. Rápidamente llegaron Ayako y Kojiro encargándose de Chiro. Entonces, cuando éste se levantó, les preguntó por su jefe, a lo que Kojiro, burlonamente, le respondió que estaba llorando como un bebé rodeado de sus soldados y que si quería, él podía verlos solo si los derrotaba. Pero eso es imposible. Entonces, Chiro lanza un ataque con rabia, el cual los manda a volar, y les pregunta si creen que pueden imitar a los adultos. Por otro lado, Furan se estaba divirtiendo diciendo que esos niños eran unos temerarios, pero Chiro era el más fuerte de su grupo. En esto, él se da cuenta de que Fubuki se estaba yendo, y le preguntó que para dónde iba, pues ahí estaba él, que era un debilucho. Pero Fubuki le dijo que su encuentro de hace un rato se lo dejó bastante claro, por lo que pensó alejarse para que no los viera su compañero. El tipo obviamente no entendió. Entonces, le dijo que sabía que él es más fuerte de la banda. Por otra parte, Chokan estaba atacando a Tokiyuki, pero este cada vez huía, por lo que el desgraciado le dijo que él escapaba bastante bien, y que podía predecir que su plan era solo corretear por la sala y esperar a que su espada se atasque. Pero si esa era su estrategia, estaba bastante equivocado, porque los bandidos son expertos en luchar dentro de las casas, pues si se pelea con una espada más corta, no se mete la pata. Por lo tanto, con la espada que él tiene y la armadura, no hay forma de que él meta la pata. Además, Choyumaru no tiene a dónde huir, por lo que en su falta de experiencia, él se acorraló a sí mismo. Rápidamente, Chokan ataca al protagonista, pero en esto él recuerda que Fubuki le dijo que si él no podía ganar, solo tenía que volcar un fuego y huir por el techo, pues como el suelo tiene aceite, con suerte quizás podrían quemarlo vivo, aunque no es el mejor plan. Sin embargo, lo ideal sería que el prota venciera al enemigo él mismo. En ese entonces, Tokiyuki le preguntó a Fubuki si creía que él era capaz de matarlo, pues cuanto más él pensaba en herir a alguien, peor blandía la espada. Fubuki le explicó que estaba mal interpretando el uso de la espada,
pues su arma era bondad. Porque como él es mejor defendiendo que atacando, todo eso es por su bondad. Y esa bondad es perfecta para acabar con alguien. Volviendo al presente, el prota se posiciona como Fubuki le enseñó, y Chokan le dice que si se iba a poner a rezar, para su mala suerte, los dioses no existen. Pero el protagonista, recordando las palabras que le dijo Fubuki, que no tenía que empuñar la espada con odio, sino ser como Buda y sostenerla con compasión, logró acertarle un golpe a Chokan en el brazo. Enseguida, el prota recuerda que Fubuki le dijo que la esencia de una espada no es cortar propulsándose, al igual que los cuchillos o las hachas, sino que las espadas cortan más cuando la hoja se retira, lo que la hace un arma adecuada para un experto en retiradas. El prota, en ese momento, le dijo que de esa forma no le arrebataría la vida al enemigo, pues solo cortaría la piel y la carne. Pero Fubuki le explicó que eso no importaba, pues es esgrima para alguien escurridizo. Y mientras la mano izquierda hacía de mira, Tokiyuki esperó a que la espada del enemigo pasara entre la espada de él y su mano. De esta manera, el prota pudo saber el momento exacto para lograr darle un golpe a Chokan. El corte de él le dio en el antebrazo interior, y este se percató de que este sitio, aunque no lleva armadura, es difícil de atacar. Sin embargo, es un sitio clave para el movimiento del brazo, por lo que Chokan le dijo al prota que conocía las debilidades de los guerreros con armadura. Sin embargo, no es un punto débil muy meritorio, pues si él sangra por la muñeca, tardará en desmayarse. Chokan empezó a amenazar a Tokiyuki, diciendo que lo irá acorralando poco a poco y detendrá la hemorragia cuando ya lo haya hecho pedazos. El prota, por su parte, estaba hiperventilando, pero de la emoción, y esto a Chokan le dio un escalofrío. Por otra parte, Ayako y Kojiro estaban peleando contra Chiro, pero para los niños les era imposible acercarse porque Chiro tenía una naginata. De un golpe, mandó a los niños a volar. Cuando Ayako se iba a levantar, Chiro le dijo que ellos iban a morir ahí, lo que sería una lástima, pues en 10 años ellos podrían haber sido competentes y entonces hubieran podido conocer distintos tipos de placer. El placer adulto de pisotear a los débiles con el cuerpo, el placer de robar, el placer de violentar, pues a él todo eso se lo enseñó el jefe cuando lo acogió siendo solo un niño. A diferencia de ellos, pues como su jefe es Yorichige y él se cree un santo, no podrá enseñarles todo eso. Ayako se vuelve a poner de pie, y en esto Kojiro se levanta de los escombros, diciéndole que el señor Yorichige no es su señor actual. Pero Chiro le dice que no importa quién sea, pues se le aplica lo mismo porque sigue siendo un señor inepto que no les enseña a disfrutar y, en cambio, los envía a morir a una aldea diminuta. Kojiro le contesta que es cierto que el señor de ellos es ignorante, bonachón y siempre está huyendo. Rápidamente, Chiro es impactado por un dardo que disparó Shizuku, quien siguió diciendo que él, a pesar de todo eso, no se beneficia sacrificando a los débiles como ellos porque su hermano les ordenó defender a los débiles, y es un guerrero mucho más íntegro. Ayako aprovechó que él estaba distraído para atacarlo, pero este se defendió, diciéndole que no insistiera, pues unos niños nunca podrían acercarse a un adulto con una naginata, es decir, el arma que él usa. Rápidamente, Ayako queda desarmada, por lo que decide aferrarse a la naginata de Chiro sin importar que se está cortando la mano. Kojiro también corre hacia Chiro, mientras piensa que ellos no pueden permitirse esperar 10 años porque la profecía ocurre dentro de 1 año y medio, por lo que si no pueden derrotar a un adulto a esa edad, no estarán listos para la guerra. Enseguida, él logra cortarle el hombro a Chiro y le dice que ahora él puede quejarse con los demonios del infierno porque el señor de ellos es Tokiyuki Hoyo, el heredero de Kamakura. Chiro intentó apuñalar a Kojiro, pero Ayako le dio el golpe de gracia. Por otra parte, Chokan seguía luchando contra Tokiyuki, pero ya estaba desesperado, pues no le había podido acertar ni un solo golpe. Rápidamente, se dio cuenta de que tenía que detener el sangrado de su antebrazo porque, si no, perdería. Pero Tokiyuki no lo dejó descansar, lanzándose hacia él. Sin embargo, esquivando su ataque de manera magistral, pero en esto Chokan se dio cuenta de que el prota no solo esquivaba la espada de él, sino también las manchas de sangre. Por otro lado, Furan estaba luchando contra Fubuki, que estaba analizando la forma de pelear de su oponente. Por eso, le dijo que era raro encontrarse con un esgrimista que da estocadas tan complejas y le preguntó si le instruyó algún maestro y cómo se llamaba. Furan le dijo que no necesitaba decirle su nombre, porque los halcones astutos no esconden solo las garras, y de haber lucido sus habilidades en su grupo, lo habrían utilizado como el resto de don nadies y caudillos. Sin embargo, él permanece al lado de Chokan como un bufón y se limita a disfrutar del festín. Furan solo usa sus garras en un instante y es para matar a los que las ven o para matar al jefe y apoderarse de la banda, porque en las eras de conflicto es mejor ocultarse. Enseguida, él ataca a Fubuki, pero mientras se defendía, analizaba los movimientos de Furan, pensando que él, con sus movimientos,
puede ocultar su forma de atacar hasta el último momento. Sin embargo, como Furan eleva el codo hasta dos distancias diferentes, no puede ocultar el movimiento por completo. De esta manera, Fubuki logra descifrar el ataque de Furan y se defiende magistralmente, mientras le da una patada en los huevos que casi lo deja fuera de combate. Fubuki le dice a Furan que la técnica de él es aterradora si se oculta a la perfección, pero él no la comprende bien. Este ataca al peliazul, pero él lo bloquea y le sigue diciendo que no escondía nada que valiera la pena, lo que es muy decepcionante. Enseguida, le da una patada que lo manda a volar, y Furan se da cuenta de que el peliazul usa dos espadas y sabe artes marciales, por lo que quien esconde cosas ahí es Fubuki. Por su parte, el peliazul estaba pensando que, al encontrar el valor estratégico de la aldea y el valor táctico de los niños, su cuerpo helado se calienta un poco y también el motivo por el que le atrae Tokiyuki es porque oculta algo inconmensurable. Furan quiso atacar al peliazul una vez más, pero de un movimiento, lo mató. Volviendo con Tokiyuki, se estaba divirtiendo a más no poder, esquivando todos los ataques de Chokan, lo que hizo que él se diera cuenta de que no había esperanza y que su destino era morir porque se iba a desangrar antes de matar al niño. Y mientras él perdía el conocimiento, se nos muestra una escena donde un joven Chokan le reclamaba a su padre por qué no podía heredar ningún territorio. El padre se disculpó con su hijo porque, al repartir las tierras entre todos los hermanos durante generaciones, en ese momento les quedaba solo un territorio pequeño, por lo que decidieron hacer lo que hacen en otros sitios, que el mayor heredara todo a partir de ahora. Entonces, él decidió entrenar y convertirse en un guerrero, pero un guerrero sin territorio no es un guerrero, por lo que decidió empezar a robar territorios. Y en algún momento, el hecho de robar le empezó a dar placer y se consolaba vendiendo a los niños y sumiéndolos en la misma oscuridad. Él intentó cambiar las cosas cuando lo invitaron a una guerra, pero ya estaba perdida y no pudo ni siquiera ganar prestigio. Un día cualquiera, el señor Kusunoki le dijo a Chokan que tenía que huir a un lugar lejano para que algún día encontrara la luz. Pero Chokan sabía que para él no había luz en ningún lugar. Sin embargo, una luz brillante empezó a brillar frente a él, y era Tokiyuki, por lo que Chokan entendió que no era capaz de ganarle, pues alguien que es capaz de sonreír así en medio del infierno no es humano. Y así, mientras Chokan hace su última plegaria a Buda, muere delante del prota. Enseguida llegan Ayako, Kojiro y Fubuki felicitando al prota por haberlo derrotado, pero Tokiyuki les dice que eso fue gracias a la técnica que le enseñó el peliazul. Fubuki le dice al prota que ahora solo queda proclamar que el jefe murió para que el resto huya, pero en esto llegó Sadamune con todo su ejército. Cuando el prota salió, Sadamune le disparó directo, sin embargo, el prota esquivó su flecha rápidamente. Salieron Ayako y Kojiro reclamándole a Sadamune, ¿qué hace invadiendo esas tierras? Mientras ellos discutían, Fubuki contemplaba todo el panorama, pensando que Sadamune conoce bien el campo de batalla. Además, sus aliados están ocupados con los enemigos, por lo que ellos no tienen oportunidad de ganar. Entonces, lo mejor sería que ellos se retiraran por el sur y se reunieran allí. Sin embargo, enseguida él ve que también llegan refuerzos por el sur, pero Shizuku sabe que eso no es así, pues los que vienen por el sur vienen comandados por Gemba, Yorichige y todo su ejército detrás. Sadamune, al ver que llegaron los refuerzos del santuario, ordenó que todos se retiraran y que recogieran a los hombres de Chokan que aún seguían vivos, pues ellos no están preparados para enfrentarse al ejército de Suba. Por su parte, el sacerdote, al ver que Sadamune se retiraba, ordenó que sus soldados los echaran hasta la frontera y le mandó a su hijo Tokitsugu Suba que eliminara a los bandidos que quedaban en la aldea. Cuando Yorichige vio al prota lo abrazó mientras lloraba y agradecía que Tokiyuki estuviera a salvo. Por otra parte, vemos que Chokan acaba de despertar y lo están llevando sus hombres con una sábana, por lo que Sadamune le dijo que él tenía mucha suerte, pues si no hubieran podido detener el sangrado, él habría muerto. Chokan le preguntó por qué decidió enviar refuerzos y Sadamune le explicó que recibió la noticia de que ellos perdieron el tiempo masacrando a la gente, por lo que él sabía que los Suba no lo dejarían pasar así nomás. Por lo que Sadamune le reclama diciéndole que él nunca le dijo que matara a la gente, pues un territorio vacío no da impuestos. Chokan está dispuesto a recibir cualquier castigo. Sin embargo, Sadamune admite que él tuvo buen ojo para la estrategia, por lo que le dará unas tierras pequeñas para que él pueda afilar sus colmillos para la batalla final contra los Suba. De esta manera, el señor Sadamune prohibió a Chokan ser un bandido y le ordenó que lo sirviera solo como guerrero. Así fue como Buda iluminó la vida de Chokan, haciendo que dejara de tener ojos de bandido. Tras este acontecimiento, el villano se unió a las fuerzas crecientes del protector Sadamune hasta desaparecer, siendo este el último escenario en el que actuó en el grupo de guerreros bandidos. Por otro lado, el prota le estaba contando a Yorichige que tanto él como la aldea sobrevivieron gracias a Fubuki, por lo que espera que el santuario lo trate bien. El sacerdote, todo emocionado,
le dice que claramente el peliazul tendrá su recompensa. El prota le dijo que él planeaba hacer a Fubuki su vasallo, cosa en la que el sacerdote estaba de acuerdo. Pero el peliazul le dijo que él solo quería ser su amigo, pues desea servir a un señor que aspire a gobernar la nación. Entonces, ahora sí, el prota se presenta con su verdadero nombre, Tokiyuki, diciéndole a Fubuki que él es el huérfano de Takatoki, regente del shogunato, y que aspira a gobernar la nación. Esto impactó mucho al peliazul, por lo que el prota se disculpó diciendo que había decidido no revelar su verdadera identidad hasta consultarlo con Yorichige. Rápidamente, Fubuki piensa que el prota es perfecto para hacer que su corazón arda, por lo que se arrodilla frente al prota y le dice que le costará mucho arroz, pero si a pesar de eso lo acepta, entonces él será su vasallo y extraerá todos los talentos ocultos de ese príncipe para poder tomar la nación. Al día siguiente, luego de darle una sepultura digna a los guerreros que murieron en combate, Yorichige le dio las gracias por haber protegido la aldea. Él les ayudó mucho, porque, tal como indicó Fubuki, esa aldea era un punto vital del que no eran conscientes, por lo que, de ahora en adelante, el sacerdote estacionará soldados allí para defenderla. En cuanto a los huérfanos, a todos los acogerán en el santuario por ahora. Yorichige le dijo a Tokiyuki que, debido a que lo puso en peligro, se sentía obligado a ser completamente sincero con él, y le cuenta que hay un periodo en el que él no puede ver el futuro. Aunque cuando todo está normal no ve nada claro, no ver absolutamente nada lo pone en serios aprietos, pero el sacerdote le pide al protagonista que no se lo cuente a nadie, pues el poder divino existe si se cree en él, y hay gente que busca consuelo en ese poder divino. Entonces, le pidió que le ayudara a recuperar su poder divino, porque en el mundo aún hay fuerzas que no dependen del músculo o de la inteligencia. Entonces, el protagonista le pidió a Ayako y a Kojiro que le trajeran unas anguilas. A ellos se les hizo extraño este pedido, pero aún así fueron y se las trajeron. Tokiyuki le lleva las anguilas al sacerdote y le pregunta por qué necesita esas anguilas para recuperar su poder. Entonces, él explica que una vez lo recuperó después de comer anguila. Además, las anguilas son perfectas en invierno porque tienen bastante grasa y son tiernas para comer. Yorichige se come todas las anguilas, pero no pudo recuperar su poder, por lo que parece que el secreto no está en las anguilas. El protagonista le dice a unas chicas del santuario que le gustaría probar una victoria alargada, y estas le traen la planta. Tokiyuki se la lleva al sacerdote y este se la come, pero tampoco pudo recuperar sus poderes. Entonces, Tokiyuki consigue algunas sogas, ropa de sacerdotisa y una tinta, pues el sacerdote le había dicho que los caminos divinos necesitan tanto hombres como mujeres, pero, como ellas no pueden saber lo que sucede, ellos harán un ritual para recuperar sus poderes con un maniquí de sacerdotisa. Sin embargo, todo esto lo estaban viendo Ayako, Kojiro y Gemma, por lo que pensaron que su joven señor era terrible, pues seguramente él había comido cosas que le daban energía y hecho el maniquí para satisfacer sus fetiches. No podían creer que Tokiyuki, siendo tan joven, navegara por esos terrenos, pero Gemma les dijo que se calmaran, porque, aunque su señor sea un pervertido, su lealtad no tiene por qué cambiar. El protagonista estaba escuchando todo lo que decían de él, lo que le dio mucha rabia con el sacerdote, y le reclamó que, por su culpa, sus vasallos piensan mal de él. Yorichige le dice que eso no es ningún problema, pues un señor incomprensible inspira más respeto. Sin embargo, el protagonista le dice que sus vasallos sienten rechazo y quiere arrastrar al sacerdote para explicarles todo. El sacerdote le pide un último favor al protagonista, que recoja agua sagrada de un río que fluye en el monte Moria. Le dice que, si bebe esa agua, seguro recuperará sus poderes. El protagonista, molesto, le grita que debería haber dicho eso primero. Tokiyuki, sin más remedio, va al río mientras piensa si existe el poder sagrado, pues todo lo que ha dicho el sacerdote podrían ser casualidades, y, como él tiene un gran ejército, no necesita depender de poderes inciertos. De repente, escucha unas campanillas y, al acercarse, ve que Shizuko está haciendo una de las danzas dedicadas a los dioses frente al manantial de agua. Tokiyuki llega a pensar que está viendo visiones, pues parecía que ella jugaba con incontables luces. Rápidamente, ella ve al protagonista y le pregunta qué está haciendo allí. Él le explica que fue a buscar un poco de agua, y le pregunta qué está haciendo ella en ese lugar. Shizuko le cuenta que estaba rezando con ellos para que se cumplan sus deseos, por la prosperidad de Suba y por la paz en el mundo. El protagonista no sabe quiénes son ellos. Entonces, Shizuko le pide al protagonista que se agache y cierre los ojos. Cuando lo hace, ella le besa los ojos y le dice que ahora también podrá verlo temporalmente. Cuando Tokiyuki abre los ojos, ve a las bestias sagradas de Suba, que, aunque no les prestan su fuerza, los observan mientras rezan. Incluso el jabalí que antes mataron está allí.
Se nos cuenta que esa fue la última era en la que los humanos convivieron con las maravillas. Incluso había individuos que afirmaban haber enviado un viento divino que hundió al ejército mongol, por lo que muchos templos y santuarios obtuvieron recompensas en esa época. Volviendo a la historia, como Shizuku sabía que su padre pidió un poco de agua sagrada, ella besó el cuenco y se lo entregó al Tokiyuki, diciéndole que ella imagina que el poder sagrado de su padre se ha debilitado, es decir, que sabía que perdía su poder de premonición una vez cada cierto tiempo. El protagonista, por su parte, no podía creer lo que había visto, pues presenció lo inexplicable, y se pregunta por qué Yorichige quería que viera esas presencias que no parecen influir en el mundo. Pero no solo eso, sino que él tampoco conoce muy bien a Shizuku. Por otra parte, Takauchi se encontró con su hermano menor, Tadayoshi Ashikaga, preguntándole efusivamente si su trabajo en la corte lo agotaba mucho. Este saluda a su hermano diciéndole que se cuida correctamente y que se alegra de verlo. Entonces, Takauchi va directo al grano y le dice a su hermano que quiere que él vaya a Kamakura para reforzar sus defensas, pues su intuición le dice que los Hoyo restantes pronto iniciarán una insurrección. Tadayoshi, al saber esto, le dice que su intuición siempre acierta. Cuando eran niños, pasó 3 días y 3 noches codificando la ubicación de un tesoro para que su hermano Takauchi no pudiera resolverlo, pero llegó el día en que éste, con su buena intuición, encontró el tesoro, sin siquiera resolver el enigma. Takauchi le dice a su hermano que, aunque él tenga mejor intuición, no es más inteligente, por lo que seguramente Tadayoshi podrá idear varias formas de defender Kamakura. Este le comenta que, si solidifican Kyoto y Kamakura juntos, todas las familias guerreras obedecerán a los Ashikaga. De esta manera, Takauchi, que era fuerte, carismático e intuitivo, y Tadayoshi, que era inteligente, calmado y racional, eran 2 hermanos que se complementaban a la perfección. Takauchi le enseñó a su hermano una pintura de Buda que él hizo, pues a él le encantan los Budas y se le llena el corazón de solo mirarlos. Cuando Tadayoshi miró la pintura, quiso entrar a la habitación, pero algo lo detuvo y, en su lugar, le dijo a Takauchi que había conseguido tablas de cedro de gran calidad, por lo que tenía pensado usarlas para la pared de esa sala, y le ofreció quedárselas a cambio de la pintura. Takauchi aceptó la oferta y le dijo a su hermano que dejaba Kamakura en sus manos. Luego de que se fue, Tadayoshi, enojado, pensaba que, últimamente, la intuición de su hermano no era lo único que destacaba, y a veces se preguntaba si su hermano era realmente humano. Ordenó a sus sirvientes que guardaran el Buda y quemaran el resto, pues no podía mostrarle esa pintura a quienes creían en su hermano. Tal vez ni siquiera el propio Takauchi se daba cuenta de que veía a Buda como algo más que devorar. De esta manera, los hermanos Ashikaga serían los que tendrían el enfrentamiento contra Tokiyuki Hoyo, y sucedería en menos de año y medio. Por otro lado, el protagonista le contó al sacerdote que Shizuku sabía que él no estaba en plena forma, y le preguntó quién era ella, porque además vio un paisaje muy extraño. Yorichige le dijo que Shizuku es solamente Shizuku, y que algún día ella misma le hablará de ello. Luego, él toma el agua y recupera su poder sagrado. El sacerdote le dice al protagonista que las bestias sagradas que vio son el poder sagrado materializado, porque el poder sagrado existe en un lugar fuera de nuestra vista, al igual que Tokiyuki. Pues, si en el mundo hubiera más pares de ojos y mejor vigilancia en la sociedad, alguien como él no podría existir como fugitivo, y los villanos a los que se enfrentó tampoco, porque son fuerzas que existen debido a que la vista humana no llega a ellas. Sin embargo, ahora esas fuerzas se están extendiendo, y cuando se otorgan tierras a quienes brindan esos servicios, la gente se aferra a ellas y extiende las zonas residenciales, expandiendo el mundo humano, por lo que habrá menos lugares donde puedan ocultarse los poderes sagrados, y las maravillas como esas dejarán de existir. Enseguida, el sacerdote hace que el hielo del lago Suba se divida. En ese momento, todo el mundo cree que lo provoca el poder sagrado de Suba Myojin, pero cuando lo vea más gente, llegarán a describirlo como un fenómeno natural. Porque cuando aumenta el poder humano, desaparece el poder divino, y si la gente solo acepta la realidad, los dioses y el poder sagrado desaparecerán. Tokiyuki se entristece al oír esto, y le pregunta a Yorichige si él también algún día desaparecerá, pero este no le contesta y, juguetonamente, dice que su aura divina está de vuelta, por lo que su poder sagrado es inmortal. Volviendo al asunto, el sacerdote le explica que le dijo todo eso porque esa es la última era en la que el poder visible funcionará, y que las aptitudes de él son perfectas para esa época, pues es un simple humano, por lo que debería vivir el presente al límite. Enseguida, Tokiyuki recuerda el malentendido que el sacerdote creó, por lo que le dice que tendrá que arreglarlo. Entonces, Yorichige arregla el malentendido, pero todos quedan decepcionados del sacerdote por usar a Tokiyuki para reunir las herramientas de su afición, porque vemos que Yorichige es un masoquista irremediable. Días después, en las zonas rurales de Shinano,
Los campesinos recogían la cosecha de trigo, pero enseguida se nos muestra que unos tipos se estaban llevando el trigo que no era parte del tributo. Los campesinos les reclamaron por esto, pero a los tipos obviamente no les importaba lo que ellos dijeran y se siguieron llevando el trigo. Allí estaba Kiyo Harakami, el kokushi de Shinano, muy contento porque la primavera alza los impuestos. Enseguida, Sadamune le dice a Kiyohara que el acuerdo al que se había llegado era que el tributo solo incluía el arroz, no el trigo. Entonces, Kiyohara le dice que como ahora él es el gobernador designado por el mismísimo emperador, Shinano se regirá por su ley. De pronto, se oye el grito de un campesino rogando porque no le quiten ese atado de trigo. Entonces, Kiyora manda a que ejecuten a 2 o 3 como medida ejemplar, pues al emperador no le importará cuántos joyos mate. Por otra parte, Yorichige le contaba al protagonista que Yasaburo Ochina, miembro de la facción Subachito, se alzó en armas porque no podía soportar más la tiranía del kokushi. Ellos, al vivir en territorio enemigo, han tenido que obedecer para comer, pero viendo la diferencia de fuerzas, los de Ochina no tienen nada que hacer y van directo a la muerte. Aunque pidieron refuerzos al santuario Suba, no pueden enviarlos porque eso significaría una declaración de guerra. Por eso, el sacerdote le pide al prota que vaya a Kabanakajima para que convenza a Ochina y a los suyos de dejar de pelear. A Kojiro se le hizo muy raro que el sacerdote enviara a Tokiyuki tan lejos, teniendo en cuenta que la vez pasada no quería ni despegarse de él. Entonces, Yorichige le explica que vio que Tokiyuki tenía éxito en la misión, pero lo que no puede prever es cuántos de la facción Subachito morirán. Esa misión serviría a Tokiyuki para llevar su talento fugitivo al siguiente nivel, pues hasta ahora ha escapado solo. Pero eso no le bastará para liderar un ejército, ya que para convertirse en un general escapista, debería huir con todos los del ejército que pueda. Así, el protagonista y su grupo emprendieron su viaje, pero no llevó a las chicas porque, según lo que vio el sacerdote, era peligroso que ellas fueran con ellos. Mientras tanto, Kojiro pensaba que si Tokiyuki no moría, era porque tal vez él lo protegía. Pero esto significaba que el número de bajas dependería de él. Enseguida, Tokiyuki le pide a Fubuki que ideara un plan astuto. Gema sería útil cuando necesitaran huir, y por último, le pide a Kojiro que haga lo que crea conveniente, pues espera que lidere apropiadamente. Cuando llegan a Kabanakajima, se dan cuenta de que Ochina y los suyos ya están listos para pelear y quieren defender su territorio usando el río como barrera. Entonces, el protagonista, sin perder más tiempo, va a hablar con Ochina diciendo que es un emisario del santuario. Cuando éste lo recibe y se da cuenta de que Suba no va a enviar refuerzos, dice que está bien, y que no les quedará más remedio que morir como estaba previsto, pues, aunque no tengan opciones de ganar, le enseñarán su fuerza al kokushi. Todos los guerreros están emocionados por tener una muerte gloriosa, y Tokiyuki no sabe cómo convencerlo de desistir de la guerra. Quiere rendirse, pero Kojiro lo empuja diciéndole que tiene que convencerlos. Sin embargo, el protagonista no puede pedirles que vuelvan, pues todos están dispuestos a morir, tanto que cada uno ya planea cómo lo hará. Fubuki sabe que, seguramente, el trato por parte del kokushi les ha herido el orgullo, por eso creen que es mejor la muerte. Enseguida, se les acerca Saemontaro Chinomiya, un miembro de la facción Subachito, y le pide al protagonista la carta que demuestra que en realidad es un emisario del santuario Suba. Entonces el protagonista se la da, y este corrobora que es verdadera. Rápidamente entiende que los del santuario quieren que la guerra se detenga, y les cuenta que su estrategia es que Ochina abandone el sur y concentre a sus hombres en el norte, para que así juntos puedan tener un frente defensivo sólido. Sin embargo, ellos están obstinados en morir en combate mientras protegen sus tierras. Chinomiya sabe que Ochina es muy impulsivo, no obstante, cuando él está tranquilo, hace un trabajo impecable. Entonces el hombre le dice a Tokiyuki que si necesita ayuda se la va a proporcionar, para ver si pueden evitar que ellos mueran. Sin embargo, Ochina está decidido a luchar, aunque sus fuerzas son de 159 jinetes, mientras que las de Kiyohara y Sadamune son 580. Por ahora, la única estrategia es que ellos aguanten hasta la noche. Cuando estén cansados Tokiyuki los convencerá de que huyan hacia el norte. Por otro lado, Kiyohara se moría de ganas por empezar a ver los cadáveres enemigos apilados sobre su abanico. Allí también estaba Ichikawa, quien renegaba en su mente porque Sadamune lo había enviado allí a escoltar al kokushi y se había librado de eso diciendo una mentira. Enseguida empieza la guerra, con el bando del kokushi lanzando una lluvia de flechas. Los otros no contraatacaron, y de la nada salió humo. Este era Gemba, que estaba quemando la paja que quedó después de cortar el trigo, por lo que parte del ejército fue tras él para apagar el fuego. Sin embargo, el niño, como buen zorro, terminó de avivar el incendio y se fue. Entonces el kokushi ordenó que, si no podían apagar el incendio, debían cruzar el río y atacar.
De esta manera, el ejército obedeció, pero el cauce del río aumentó porque Fubuki ordenó abrir un poco más la presa. Aún así, algunos soldados lograron pasar y empezó la guerra. Aunque los planes para frenarlos dieron sus frutos, ellos siguen estando en desventaja. Por otra parte, Kojiro estaba muy emocionado, matando a diestra y siniestra. Tokiyuki, que estaba viendo esto, le agradeció a Kojiro, pues quizás si los hombres de Ochina ven que él pelea bien, los respetarán y escucharán su petición de que se retiren. Sin embargo, Ochina solo pensaba que Kojiro tenía su mismo espíritu y que iba a morir con ellos, lo que hizo que el protagonista tuviera recuerdos de Vietnam, cuando perdió a toda su familia. Entonces, Tokiyuki le dijo a Ochina que detuviera toda esa masacre. En la noche, Kojiro estaba súper cansado y con cortes por todos lados debido a la guerra, pero aún así estaba bien. Lo mejor fue que lograron que el ejército del Kokushi no los aniquilara, por lo que Kojiro reconoció que los hombres de Ochina eran personas valientes y muy fuertes. Si sobreviven, serían una gran incorporación al ejército de Tokiyuki. En esto se oye un alboroto en el campamento porque Ochina desenvainó su espada contra el protagonista, preguntándole si se sentía frustrado por no haberse podido sacrificar luchando. Pues es mucho mejor morir por honor, protegiendo aquello que desea. Alguien como el protagonista no lo entendería, pues las futuras generaciones solo celebran a quienes mueren en el mejor momento. Por eso él elige el orgullo a cambio de su vida. La verdad es que la mayoría del clan del protagonista murió o prefirió suicidarse antes que escapar, por lo que podría decirse que el clan Joyo tuvo una muerte honorable. Sin embargo, las futuras generaciones nunca alabaron ese honor. Entonces Tokiyuki le tira una botella de alcohol encima, lo que enfurece a Ochina, quien intenta atacarlo, pero él lo esquiva mientras le dice que si ellos sobreviven, podrán seguir resistiéndose al tirano Kokushi, mientras que morir no deja nada para los demás. Esa idea de estar dispuesto a morir por lo que se desea suena muy bonito, pero eso no quita que en realidad él esté abandonando a su gente. Inmediatamente vemos que Tokiyuki está muy rojo, es decir, ya está borracho porque le cayeron unas gotas del alcohol que le tiró a Ochina. Así, todo ebrio, comienza a darle golpes con el trasero a Ochina mientras le dice que ese es su castigo por ser tan testarudo. En esto llegó Shinomiya, que le dijo a Ochina que fue Dios quien envió al protagonista para parar esa guerra, pues ellos solo pudieron sobrevivir gracias al grupo de Tokiyuki, pero esa suerte no la tendrán dos veces. Entonces Ochina decide hacer lo que le propusieron y huir al norte para reagruparse. Rápidamente, el hombre admite que un niño de 9 años, que ni siquiera bebe, habla como si hubiera vivido más cosas que él. Enseguida ordena al ejército que traigan a todos los niños y las mujeres cuanto antes y que no enciendan antorchas para que los enemigos no los vean. Por otro lado, vemos que Ichikawa, con sus grandes orejotas, escuchó que el ejército de Ochina se va a retirar y felicita al Kokushi, pues así Kiyohara podrá quedarse con las tierras sin tener que luchar. Pero este le dice que no sea idiota, pues tienen que perseguirlos y acabar con ellos, porque si escapan, Ochina y su ejército volverán para atacarlos algún día. Ichikawa le explica que los Suba tienen unos niños espías en su ejército, y cuando ellos se acercan a alguien, siempre pasa algo malo, por lo que es mejor no correr riesgos. Sin embargo, Kiyohara le dice que con más razón hay que eliminar a los de Ochina y a todos sus enemigos, o será una desgracia. Por otra parte, vemos que el protagonista ya está despierto, pero con una resaca tremenda porque le duele la cabeza y el trasero. Dejando esto de lado, el protagonista entendió que el enojo y la prisa de Ochina por morir le ayudaron a entender quién es él, y eso le hace ver que, pase lo que pase, él no quiere morir, aunque puede que ese no sea el camino que siga su familia o el camino de un guerrero. Entonces le pregunta a Kojiro si lo quiere acompañar, aunque vaya por un camino tan extraño, y este le dice que, por supuesto que sí, pues él piensa ver cómo vive, no cómo muere. En esto se dan cuenta de que el ejército del Kokushi va detrás de ellos, justo como lo planearon, por lo que ahora el plan es ganar escapando. Por otra parte, Yorichige pensaba que el futuro que él ve no es absoluto, pues si el protagonista baja la guardia, puede morir. Sin embargo, vale la pena correr el riesgo porque la experiencia que él ganará es inestimable. Por lo que el sacerdote solo le pide a los dioses que Tokiyuki regrese sano y salvo. Volviendo con el protagonista, el ejército de Yoshina da la vuelta para repeler el ataque del enemigo. Yonemaru, el capitán del ejército del Kokushi. Varias horas antes, Kojiro le informó al protagonista que, según la información que le dio Shizuku, Yonemaru Wada dirige la Guardia Providencial, por lo que, si lo vencen, debilitarían al ejército de Kokushi. Pero Fubuki les dice que, antes de derrotar a Yonemaru, primero lo usarán para debilitar al ejército. Volviendo al presente, Yonemaru ordena a todos subir la montaña en lugar de seguir a la facción de Ochina, porque si cruzaban por la montaña, podrían emboscar al ejército de Ochina y aniquilarlos. Sin embargo,
Ya se había explicado anteriormente que ellos combatirían en una llanura, por lo que no se podían usar emboscadas, y el ejército de Ochina tendría más desventajas. El plan de ellos era dividir al ejército de Yonemaru, y ahí es cuando entra Gemba, porque resulta que él estaba disfrazado de Yonemaru y guió a parte del ejército a una emboscada, donde murieron en una lluvia de flechas. Todo esto fue liderado por Shinomiya, quien estaba impresionado por las habilidades de los vasallos del protagonista. Por otra parte, la facción de Ochina y Tokiyuki estaban acabando con los que los perseguían, por lo que Usina estaba muy feliz. Sin embargo, reconoció que es difícil saber cuándo retirarse para poder sobrevivir. Kojiro no estaba allí, pues el protagonista le dio libertad de hacer lo que considerara mejor, y este solo estaba concentrado en buscar aliados que necesitaran ayuda, pues no le interesaba enfrentarse a los adultos. De esta manera, él ofrecía su ayuda, dando un golpe certero al enemigo y volviendo a un sitio alto para tener mejor visibilidad del campo de batalla. Así, se hizo una idea del campo de batalla y ahora sabía dónde había que intervenir, por lo que fue a buscar a algunos hombres de Ochina para que fueran su apoyo. De esta manera, consiguió a 4 hombres y les informó que algunos enemigos iban por las mujeres y los niños por la orilla del río. Sin embargo, ellos los atacarían. Así que Kojiro y su pequeña tropa los interceptan y acaban con ellos. Sin embargo, Kojiro no sabía los nombres de sus aliados y los llamaba por sus características, como el calvo o el de la cara cuadrada, por lo que pensaba que, para la próxima vez, los saludaría y aprendería sus nombres. En esto, Kojiro ve a Fubuki, y se le hace muy extraño, pues su puesto estaba en la otra punta. Sin embargo, este estaba débil por el hambre que tenía, por lo que Kojiro, de mala gana, le embutió un montón de comida, lo que dejó a Fubuki renovado de energía. Kojiro le dice al Peliazul que la facción Choyato lo necesita por sus geniales estrategias, pero este le dice que no es así, pues cualquiera podría formar estrategias y estudia y recorre el campo de batalla luchando con devoción, y eso, Kojiro lo tiene a la perfección, por lo que lo hace el mejor segundo al mando que podría pedir la facción Choyato. Luego de esto, Fubuki se va y Kojiro ve que 2 de sus aliados cayeron heridos a causa de Yonemaru, pues resulta que este se dio cuenta de que habían aplastado a la unidad independiente y ahora le juró a Kojiro que iba a pagar por eso. Él no se inmutó por estas palabras, pero Yonemaru seguía diciendo que cortarle la cabeza a alguien como él no serviría para presumir. Kojiro le contestó que, cuando lo matara, esparciría su grasa apestosa por el río. De esta manera, ambos se lanzaron al ataque. Aquí se nos explica que la velocidad máxima de los caballos de Japón era de 40 km por hora, por lo que es similar a la velocidad máxima del puñetazo de un boxeador profesional. Es decir, que ellos, arremetiendo a caballo con la espada en mano, podrían recibir algún corte como el de un golpe de un boxeador. Rápidamente vemos que, al tratar de detener el golpe de espada de Yonemaru, Kojiro se pegó en la espalda con la silla del caballo. Sin embargo, esto no lo detuvo y volvió a arremeter contra Yonemaru, mientras pensaba que la diferencia de fuerza y de peso entre los dos, más la velocidad relativa, lo ponía en desventaja. Por lo que esta vez usó ambas manos para recibir el golpe de espada, pero aún así no fue suficiente para detener el golpe de Yonemaru. Su pequeña tropa le dice a Kojiro que se detenga o morirá, pero él no hizo caso, pues si se rendía, Yonemaru sería el único con un caballo y aniquilaría al resto de sus aliados, ya que la caballería tiene más velocidad y fuerza que la infantería. De esta manera, Kojiro y su enemigo chocan espadas una vez más, pero él ya estaba debilitado y no le quedaban fuerzas para bloquear el próximo golpe de Yonemaru. En esto, Kojiro les preguntó a sus aliados cómo sabían su nombre, y estos le contaron que el protagonista, el día anterior, se pasó mencionándolo, hablando sobre lo maravilloso que era. Entonces, Kojiro arremetió una vez más contra Yonemaru, mientras pensaba que no podía deshonrar a su señor. De esta manera, logra hacerle un pequeño corte a su enemigo, por lo que Kojiro pensó que los que lideraban un ejército estaban a otro nivel, y tal vez algún día en el futuro él los imite. Sin embargo, ya no tenía fuerzas. Cuando Kojiro y Yonemaru estaban frente a frente, los hombres de Kojiro bajaron a Yonemaru del caballo, mientras le decían que él se confió porque ahora ya no quedaba nadie que le ayudara. Mientras retenían al gordo, le dijeron a Kojiro que diera el golpe final, pues esa es su recompensa. De esta manera, Kojiro acaba con Yonemaru. Por otra parte, el Kokuchi y el resto de su ejército no veían nada por la niebla que había. Sin embargo, Ichikawa sabía que la retaguardia de los Yoshina les estaban dando problemas, pero aún así le dijo a Kokuchi que ellos eran más y que los aplastarían, aunque las mujeres y los niños escaparan. Pero Kokuchi le ordenó ir tras ellos, pues él quería mujeres para su paraíso. Ichikawa le explicó que, si hacían eso, él se quedaría sin escolta, pero a Kokuchi no le importaba, pues los Yoshina habían huido, lo que quería decir que no estaban en riesgo. De esta manera, Ichikawa partió, pero escuchó a Fubuki cabalgar en su caballo.
Por otro lado, le informaron a Ochina que las mujeres y los niños ya estaban a salvo, por lo que este ordenó que hicieran sonar la campana de retirada, pues solo la retaguardia se quedaría a distraer a los soldados enemigos. Ochina también le dijo al protagonista que él también podía retirarse, pero este no quiso, pues no podía perderse saborear el miedo de la persecución. Cuando el ejército del Kokuchi se dio cuenta de que los Ochina se retiraban, intentaron perseguirlos, pero detrás de ellos había tropas con arcos y flechas que los estaban matando uno a uno. Entre esa tropa estaba el protagonista. El ejército del Kokuchi hubiese podido obtener la victoria si seguían luchando, pero pensaron que la recompensa que les esperaba por ganar era mínima en comparación con arriesgar sus vidas. Este movimiento ya lo había predicho Fubuki. Además, todo estaba perfectamente planeado para que Tokiyuki, que era el guerrero que cubría la huida del ejército de Ochina, se ganara la confianza de sus aliados. Por otra parte, Fubuki cada vez más se acercaba para acabar con el Kokuchi, por lo que Ichikawa le gritó que estaba en peligro, pero este no entendió lo que decía. Entonces Fubuki apareció de repente, cortándole su gorrito patético pero salvándole la vida, pues matarlo sería una estupidez, ya que a los líderes inútiles es mejor aprovecharlos vivos. El Kokuchi cayó de su carro muerto de miedo cuando le informaron que había banderas del otro lado del río, lo que quería decir que le habían llegado refuerzos a los Ochina, pero también podría significar que era un engaño. Sin embargo, el Kokuchi, lleno de pánico, ordenó que Yonemaru volviera y que sonaran la campana de retirada. En esto, Ichikawa ordenó a su tropa ir al frente para que, cuando Ochina cruzara la barricada, ellos construyeran la suya para asegurar el territorio. De esta manera, el ejército del Kokuchi se retiró, no sin antes, gracias a Ichikawa, asegurar los territorios que habían conseguido, lo que quiere decir que el plan de Fubuki funcionó a la perfección. El prota ordenó que ellos también debían retirarse. En esto, llegaron Kojiro y su pequeña tropa, y también Fubuki. Allí nos enteramos de que Kojiro no quiso decapitar a Yonemaru porque aprendió bastante de él. Además, Ochina tampoco hubiera podido darle una recompensa por su cabeza, pues acaba de perder sus tierras. Sin embargo, aunque Yoshina perdió sus tierras, fue una manera de perder bastante agradable, porque se siente como si él hubiera ganado. El ver la sonrisa de los sobrevivientes es su recompensa por vivir un día más. Así, Ochina, un pequeño señor del norte de Shinano, acabó desplazado hacia el sur, fuera de sus tierras. Con el paso del tiempo, cambió de señor en señor, sin embargo, logró sobrevivir hasta la era Meiji. Pero lo más importante fue que le ofrecería una fuerza de vital importancia a Tokiyuki en la guerra que se avecinaba. Al amanecer, Ochina le dijo a Tokiyuki que le dijera a Myojin que su facción le debe la vida al emisario que mandó, por lo que valorarán su vida aunque tengan que perder y huir para poder servir al señor Myojin. Shinomiya también le dijo al prota que le permitirá agradecer todo lo que hicieron por ellos de alguna manera. Gemma quería un festín, pero Tokiyuki decidió regresar a casa lo más pronto posible. Por esto, Gemma estaba molesto. Pero el protagonista aprovechó para agradecerles a los tres por su ayuda y lealtad. Por otra parte, Yorichige le dijo a Shizuku y a Ayako que la batalla había terminado y que Tokiyuki regresaría pronto. Entonces, ellas planean celebrarlo cuando ellos regresen. Por su parte, Tokiyuki seguiría acumulando aliados, para ayudarlo en la batalla que se avecinaba. Y así termina esta temporada. Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó, no olvides suscribirte y dejar un comentario. Chao. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher.